Aviso, en estas entrevistas vamos a tocar temas de todo tipo. Pese a que se va a intentar no molestar ni ofender a nadie, si eres una persona impresionable, es mejor que no te quedes. Si te gusta el humor ácido y escuchar hablar sobre cualquier tipo de tema, siempre tratado desde el respeto, este es tu sitio. Eres bienvenido, quédate. Pues ya estamos. Nada, no necesitas presentación, tú ya has estado aquí, Diego. Es un gusto, además, tenerte de vuelta. Fuiste, creo que, la segunda charla que hice. Sí. Y además es de las que recuerdo con más gusto, porque hablamos de todo, desde esas charlas en las que surgió prácticamente cualquier tema y podíamos estirar del hilo de lo que sea. Así que, nada, tenías que repetir. Estábamos hablando Claro, fuera no, de y claro. cámara. Sí. Para quien no conozca a Diego, él es de Colombia. Es además un emprendedor empedernido. Es de las personas que necesitamos aquí en España, por cierto. No te gustó lo suficiente como para venirte aquí a vivir, por cierto. No, no, créame que lo pensé en un tiempo, la verdad disfruté mucho, bueno, sobre todo en el lugar donde yo estuve, que fue Gandía, un buen pueblo, y yo creería que ahí está la opción, me interesaría, la verdad, en el largo plazo, pero por ahora hay que seguir acá en el otro lado del Atlántico dándole. Quizás es un buen lugar de retiro, Gandía. De cuando hayas hecho Sí, todo lo que tengas que hacer, irse a descansar. nada, sí, lo pensé. Ay, yo la verdad, pues que te agradezco otra vez la oportunidad. También tengo un excelente recuerdo de esa conversación, la verdad que la disfruté muchísimo y honestamente creo que es la razón principal por la cual estoy acá, porque o sea, sé que al menos se pasa un buen rato hablando bien y, ¿no? Y aquí adelante, la verdad. He visto otras ahí, otras de las que has tenido, la verdad que es un muy buen espacio, me gusta mucho y no, me alegra bastante pues que digas con el proyecto. Yo quiero ir mejorándolo poco a poco, ir trayendo nuevos invitados. Como poco a poco voy, muy poquito a poco, pero van creciendo un poquito los números, va creciendo un poquito la cosa. Me estoy animando un poco más a invitar a gente que directamente sigo yo. Y Sí. algunos ya me han aceptado la petición y si no pasa nada, se vienen charlas interesantes. Ah, genial, genial. No, la verdad es que todo el éxito del mundo y ay, sí, sé que vas, o sea, la verdad pues tener una muy buena forma de hacerlo hablar a uno por un rato largo, entonces, genial. Eh, Aparte de emprendedor, para terminar, y por todo esto que estábamos hablando de la charla, también lo que mola de ti es que eres una persona muy curiosa, a la que le interesa todo y con la que se puede hablar un poco de todo. Entonces, la verdad es que es muy interesante porque, como estábamos diciendo antes, hoy vamos a hablar de distopías, o sea, a recomendarlas, a comentarlas, pero seguramente vamos a acabar hablando de todo un poco. Sí, como debe ser, así está bien. Así que, un momento. Ya está. Hemos hecho un parón técnico, hemos probado a ver cómo podíamos conseguir el mejor audio de Diego. Esta es la opción. Y además así por lo menos se le ve bien. Que es el Al punto. menos. Que por lo menos quien esté aquí, eso. Como pasa esto típico de la baja conexión, que cuando empiezas a hablar como que mutea un poco y luego ya enciende. Pues te iré haciendo preguntas. Si quieres hacer un pequeño y empiezas a... Va a ser la forma de conseguir que entre Colombia y España la conexión funcione. Creo correcto. Lo No, dicho, Diego es una persona maravillosa, por eso está aquí otra vez. No pudimos vernos en España, la próxima vez que venga se dará. Además, si tú me avisas con un poquito de tiempo dónde vas a estar, yo consigo el tiempo para poder ir allí. Y vamos a hablar un poco de distopías. No sé si tú tienes alguna pensada en la cabeza, yo cuando me dicen distopías tengo unas cuantas. no, es Eh, que, sí, es que a ver, de distopía creo que todos, al menos que nos gusta este mundo literario, hay dos fundamentales que son 1984 y Un Mundo Feliz, que son las obras cúlmines de las distopías del siglo XX como tal. Ya claramente
yo creo que esas son las que más tuvieron impacto en el nivel general, en el público general, pero ya la gente que se va metiendo en este mundo, pues ya van descubriendo otra serie de libros, así que puede entrar en categorías. Ah, bueno, se me escapó otra que también tiene bastante reconocimiento, que es Fahrenheit Fahrenheit. 451. Sí. Sí, correcto. Sí, sí, esos tres. O sea, vos, las mismas que las tres ya las leíste. Yo leí las tres, sí, sí. Además, las leí hace un tiempo y las volví a releer hace cosa de un par de años. Luego, yo también tengo otra con esto que me la recomendó el Zipi, que es otro de los chicos que está aquí en el canal, que fue Sinsonte, que también la leí este año. Y es muy interesante. Pero, ¿De qué trata? pues, es muy curiosa, porque además creo que es una distopía de estar de claramente ha afinado mucho en el futuro al que vamos. Trata de un futuro cercano donde la humanidad empezó a delegar en los robots y en las inteligencias artificiales hasta el punto en el que se volvieron vagos, en el que se volvieron absolutamente dependientes. Entonces llega un momento donde las máquinas empiezan a fallar porque el tiempo pasa, hay errores y nadie sabe arreglarlas. Entonces, como que pequeñitas cosas en la sociedad van poco a poco colapsando, no hasta el punto de que todo sea el caos, pero sí al punto de que de pronto las cosas empiezan a funcionar mal. Y luego además, a la gente se les permite consumir marihuana y se les dan una serie de pastillas todos los días que les hacen encontrarse bien, no tanto en el sentido de un mundo feliz, de ser absolutamente felices, sino de encontrarse bien físicamente. Entonces es un poco, físicamente están bien, no tienen necesidad de tener un trabajo necesariamente porque todo está un poco más o menos cubierto. Y luego a la vez tienen esta cosa de, pues pueden fumar marihuana, los robots hacen un poco de todo. Y básicamente es una especie de sociedad extremadamente vaga que se dedica simplemente a consumir contenido vacío, donde nadie lee ya. Y básicamente nadie lee ya porque no hay interés, porque es un contenido que, es que claro, tendría que aprender a leer primero. Es que tendría que, no, 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 yo prefiero consumir contenido directo, verlo y para adelante. Correcto. Y esa es la distopía que plantea. Luego también, por ejemplo, no hay nacimientos. Eso es, una de las cosas curiosas es que de pronto no hay nacimientos. No está naciendo nadie. Y al principio de la novela no sabes por qué. Se explica, o sea, no lo voy a contar, pero se explica. Y es que literalmente la sensación fue la misma que tuve cuando leí Fahrenheit, Un Mundo Feliz, 1984. Esa sensación de esta persona que está escribiendo esto lo está escribiendo por algo. Esto Sí. no es tan ficcional como una especie de proyección de lo que el futuro podría llegar a ser. No, es que bastante, bastante interesante. Se habla mucho de este tema de, pues últimamente, entre papers, entre cosas de la crisis de la atención, por ejemplo. Digámoslo, de cómo el impacto de esto, sobre todo estas redes sociales de contenido de corta duración, de videos de corta duración, no sé, está, básicamente ya genera un impacto en sí cognitivo y bueno, y va avanzando, y va avanzando, y va avanzando, que ahora bien, ya aquí podemos empezar a como que debatir un poco de esos temas. Pero a mí te digo que yo hace poco tiempo yo estaba analizando que el TikTok al menos, bueno, sí, yo soy un poquito más viejito que vos, pero hay que entrar en la Sí, pero misma estamos ahí. categoría Pero estamos ahí. sí, nos tocó, bueno, básicamente de niño nos tocó crecer con la televisión. Y entonces, teniendo la televisión, para mí, digo, ¿cuál es el TikTok de la televisión? El zapping. Me acuerdo que era yo hacía mucho eso cuando era niño. Pase, pase canales, pase canales, pase canales, pase canales. Y claro, era como que uno no se quedaba y me iba a encontrar algo bueno. Y ahí medio. Creo que la diferencia es que de pronto cuando encontrabas algo bueno ya tenías como una atención más prolongada en algo. Pero Claro. claro, cuando vos encontrás algo bueno en esto, te encontrás un video que a lo sumo eran 5 minutos, a lo sumo exagerando, pues porque no creo que en un video de 5 minutos casi, y luego ya seguir con la dinámica. Pero sí, digamos lo que un principio puede ser como algo similar, ¿no? Es como una cuestión de que busca, ir cambiando para luego encontrar algo que relativamente te guste. Pero mal que bien, pues ya esto es un tema que lo han estudiado mucha gente, que es un tema de preocupación para muchos y es que sí, o sea, hay un impacto y bueno, pero lo que hoy es que no sé si sea como la misma, a ver, y eso sí se lo planteo, es como la misma distopía que siempre creyeron los viejos sobre los jóvenes. Todos creo que se habrá familiarizado con creo que hay una
por una carta, creo que Aristóteles, si no estoy mal, quejando, o de Platón, no me acuerdo de quién, quejándose de la juventud de su tiempo, que, no, que ya no vencen a los mayores, que no sé qué, y que más o menos profetizan una debacle total en la sociedad, Sí. ¿cierto? Y curiosamente, hace un poco tiempo me compré llamaban cartas desde Mesopotamia. Entonces, básicamente eran pues toda una serie de cartas, así de escritos. Y claro, también está la misma queja, como que no, que es que el mundo ya se está yendo para mal, que no sé cuánto. Entonces, es básicamente como el mismo argumento de la espera de que a los siguientes generaciones les va a ir peor. Y claro, y eso plantea un poco el nacimiento de las propias distopías, que es como tomar el contexto en el cual ellos están, creen como que puede ser la amenaza. Claramente Orwell, cuando lo escribió en 1984, tenía muy en mente los sistemas planetarios de la Unión Soviética como tal, él lo tenía como en sí, como en mente. Y bueno, no, exactamente no sé si de pronto Huxley cuando escribió Mundo Feliz estaba muy pensado en el mundo, no sé cuál era como el temor que estaba viendo en su tiempo, pero lo que yo veo es que de pronto es como agarrar como el temor del tiempo y ya como Sí. plantear que las últimas generaciones van a sufrirlo. No sé de pronto qué es ahí. Sí, o sea, aquí podemos comentar varias cosas. Está haciendo un pequeño reset para tener los términos exactos. Mira, por ejemplo, lo que decíamos del zapping, ¿vale? El zapping explota un sesgo cognitivo que tenemos, que es el sesgo de disponibilidad. Es decir, tú haces zapping porque cada vez que paras en un canal, piensas que podría ser que haya algo mejor en otro. Lo que pasa es que cuando encontrabas un canal y había algo que te gustaba, definitivamente te quedabas ahí y mantenías tu atención. Que tampoco era la televisión lo mejor del mundo mundial para tu cerebro, pero por lo menos mantenías la atención. El problema de TikTok es que funciona como literalmente una caja de Skinner, en el sentido en el que tú vas recibiendo, aparte de tener el sesgo de disponibilidad, igual que cuando el zapping, porque piensas que si sigo voy a encontrar algo que me interese. El problema es que el contenido dura tan poco que tú cada vez que encuentras un reel que te gusta, obtienes una pildorita de un poquito de dopamina. Entonces sigues. Y encuentras otra y lo mismo, es un minutito y sigues. Y explota eso, explota también el FOMO, esto del fear of missing out. Es que si me salgo ahora, igual no voy a... O sea, me voy a perder el bueno, me voy a perder algo que yo de verdad quería ver y quería saber. Y además es que la puñetera red social, si la tele ya tenía sus estrategias, es que lo de TikTok es terrorífico. O sea, no sé si la has usado mucho, pero por ejemplo, esto lo enseño yo en clase. En TikTok, cuando tú le das al típico... Si tú tienes los gestos en el móvil o el botón de ir para atrás, cuando le das para atrás, te muestra otro reel y si le vuelves a dar, entonces sale de la aplicación. Pero primero te muestra otro reel, que es para, con suerte, tú le das para irte porque has vencido en cierto momento ese FOMO, te ha salido otra cosa, te ha resultado interesante y entonces te quedas más en la aplicación. Y luego eso, que aún encima tienen unos algoritmos potenciados con inteligencia artificial que funcionan de puta madre para reconocer lo que a ti te gusta y lo que no y mostrarte solo eso. Pero es que además lo taran perfectamente porque te enseñan muy poquito cosas que tú no le hayas dado like, que no hayas comentado. Pues por ejemplo, esto yo hemos hecho también la prueba. Lo bueno de tener alumnos y hablar de estos temas es que podemos comprobarlo. Y por ejemplo, yo tengo alumnos que solo les salen reels de fútbol porque les interesa mucho el fútbol. Tengo alumnas que solo les salen cosas de chismes de famosos. A otras vídeos de skincare, de maquillaje, etc. Y a mí, por ejemplo, yo no lo uso mucho, pero siempre, solo me salen prácticamente reels de cuestiones culturales. De gente divulgando ciencia, divulgando tal. Porque es a lo que yo entro a redes. Normalmente no entro a otra cosa. Entonces, es curioso porque es literalmente la psicología oscura del marketing llevada a su máximo exponente. Siguiendo con esto, quien decía esa frase de lo de los jóvenes es Platón en la República. Platón en la República, a ver, el primero en popularizar esto fue Hesíodo, pero sobre todo Platón en la República tenía una frase que era, literalmente decía que las democracias degeneran cuando los jóvenes ya no respetan a los mayores ni a las leyes. Y decía que los jóvenes cada vez respetaban menos a las leyes y a sus mayores, etc. Y esto es una constante que se da a lo largo de la historia. El problema, aunque yo entiendo que estos datos pueden estar sesgados, pero por primera vez tenemos datos de que el cociente intelectual está bajando y no subiendo. Tenemos datos, además, de que
no se puede hablar de que hay una epidemia de enfermedad mental, porque además los trastornos mentales no son enfermedades, porque no tienen un Ujú. patógeno que las efectúe, etcétera. Pero sí que se puede hablar de que si no hacemos nada, la tendencia es creciente. Hay una parte que se explica porque antes no se hablaba de este tipo de cosas, pero aun quitando eso, hay una tendencia creciente a, por ejemplo, TDAH. Sobre todo TDA, TDAH, dislexia, discalculia. Está habiendo una tendencia a problemas que tienen que ver en parte con el desarrollo cognitivo de los críos. Y tiene que ver en parte porque en el neurodesarrollo, entre los 4 o 5 años y los 12, es cuando el niño experimenta el mundo. Y establece su forma de relacionarse con los otros, su forma de empezar a tolerar la frustración o no, su forma de empezar a lidiar con problemas que no puede superar. Claro, si estos niños se quedan en casa, detrás de una tableta, y la única forma en la que socializan es por Roblox, Sí, pues hay un montón de cuestiones que van asociadas a lo que es ser humano que no las están aprendiendo. Entonces, correcto. eso, por otra parte, a mí sí me preocupa por primera vez, porque yo siempre había visto esa frase y siempre había sabido que era algo que se dice constantemente, generación tras generación, y que nunca había pasado. No creo tampoco que los jóvenes vayan a destruir el mundo, ni mucho menos. Y luego al final que cada generación construye en cierto modo el mundo que quiere y el mundo que puede. Y cada generación quiere un mundo distinto. Y luego, conectando por último con 1984, ¿has leído también Rebelión en la Granja? Claro, yo entiendo que lo que hace George Orwell es en Rebelión en la Granja muestra en lo que puede degenerar un Estado socialista, mientras que en 1984 muestra en lo que puede degenerar un Estado más capitalista, más democracia típica occidental. Y Ok. de hecho, es curioso, porque además cuando me has dicho de distopías, te quería comentar esta noticia. Ha salido esta semana una noticia de que en Europa Ursula von der Leyen está intentando que prolifere una red, o sea, una ley que permita al gobierno europeo acceder a todos los datos y todos los metadatos digitales de todos los miembros de la Unión Europea. Lo que Ok. significa que virtualmente podrían tener acceso a tu cámara, a tus Sí. registros de fotos, a tus registros de vídeo. Que está claro que cuando hablamos de Big Data no van a ir a ti o a mí en concreto a espiarnos el careto, pero es un paso hacia un estado de ultravigilancia que es de lo que se habla en 1964. Y además, no me acuerdo en quién lo comentaba el otro día, pero es curioso porque literalmente todos tenemos esto. Todos llevamos uno de estos en el bolsillo. Y básicamente nosotros activamente y además con gusto hemos aceptado llevar siempre en el bolsillo un rastreador GPS, una Ujú. cámara con un micrófono que te escuche, con conexión constante y continua a internet, para que esos datos nunca jamás puedan ser privados, sino que siempre estén compartiéndose de alguna manera. Hemos dado permisos a un montón de aplicaciones para que usen nuestra imagen, para que usen el arte que subimos a internet, para que usen absolutamente todo lo que se nos ocurra compartir como quieran. Yo no sé, o sea, evidentemente George Orwell no podía estar pensando en esto, pero desde luego que algo sí que acertó cuando habló de un estado de ultravigilancia y lo mostró como algo que la raza humana iba a aceptar. Sí. Bueno, a ver, digámoslo que un poco, aquí podemos debatir un poco el tema, porque yo 1984 más que una degeneración capitalista, la pienso más como una cuestión totalitarista. Sí, sí, Vale, es un creo que fascismo, es un fascismo. exacto, lo que apunta inclusive más allá del sistema económico, ¿cierto? Pero, ¿sabes? Digámoslo un poco también, quizás lo que estamos hablando es que, claro, Orwell es 1984 cuando escribió más o menos en los 50, en los 60 más o menos. Es decir, digámoslo que un poco el paradigma del desarrollo tecnológico en ese tiempo no está tan enfocado en la idea de la información. ¿Cierto? Digámoslo que creo que todavía tenían como unas secuelas del siglo pasado, de hace un par de siglos, de que digamos, el desarrollo iba en camino a cuestiones de transporte u otros mecanismos más allá netamente de lo que terminó pasando, que fue que básicamente los grandes desarrollos que dieron fue a partir de la información, que es como un poco la gran modernización, pero que si claramente a Orwell le hubiera tocado un poco estos inicios,
a mí me hubiera tocado el internet, claramente, yo creo que podría haber predecido tranquilamente, podría haber puesto en 1984, o le hubiera puesto seguramente otro nombre, le hubiera puesto estos asuntos de control de la información. Pero bueno, sí, sí, o sea, es un punto muy importante. Pero sabes que, y aquí volvemos a hablar de distopías, pero esto no es un libro, es una película. ¿Y tú qué estás hablando del IQ? Que lo has escuchado, Idiocracia. Sí, Pues, y cada vez me gusta más. O sea, sí. yo la vi una vez y claro, la disfruté en su momento, pero a medida en que pasa el tiempo, cada vez la valoro más. La verdad, Idiocracia me parece que, o sea, o sea, en cierta medida es una genialidad un poco, y podemos hacer un paralelismo, por ejemplo, con el método en que la gente se entretenía, que era básicamente a la gente le ponían unos videos de gente que le daban patadas en los testículos, y eran programas enteros, enteros, enteros así. Y no sé si de una manera u otra puede parecer el tema del brain rot, que es el concepto, que es un concepto que está apareciendo ahorita. Pero sí, eso es como, eso es típico, típico brain rot. Básicamente eso. Y claro, un poco idiocracia, un poco avanza en eso, avanza en el tema de ir como mostrando también la forma en que todo se termina volviendo en un show, básicamente en neto entretenimiento, e incluso los asuntos importantes y los asuntos serios. Esto, en algún momento, hay un ensayo que escribe Vargas Llosa, que se llama La civilización del espectáculo, que lo apunta más o menos ahí, da una cuestión de que somos como muy obsesivos con estos temas de, claro, de la necesidad humana, como podríamos decir, necesidad quizás, o qué sé yo, pero del deseo de entretenimiento constante, a tal punto que vamos a hacer frívolo básicamente todo. Entonces, cuando tenemos este asunto, tenemos un poco lo que me estás mencionando, que el descenso en el IQ, el descenso también, pues, en otro tema. Y aparte le vamos a meter un asunto muy, muy importante que le puede dar un argumento fuerte a la visión de idiocracia, que ellos mismos lo plantean desde el inicio de la película, pero que en cierta medida es un poco real. Y es que, digámoslo, tenemos una crisis de natalidad, una crisis de fertilidad como tal, pero para nadie es un secreto que básicamente mucha de la gente que no quiere tener hijos posiblemente sea el segmento más inteligente de la población. O hay gente que, o sea, digamos, yo te podría decir que al menos viéndolo desde mi contexto, mi grupo de amigos, muchos de los más inteligentes son los que no quieren tener hijos. Entonces, si entendemos un poco que el coeficiente intelectual tiene que ver mucho con un asunto ambiente, el ambiente juega, pero también hay un asunto genético que juega ahí también. Entonces, puede ser Claro. que esa fuerza, ese argumento inicial bajo el que se formula la idiocracia, que es un poco del descenso de la inteligencia media poblacional, sumado a que tenemos ya esa forma de entretenimiento obsesivo que estamos comenzando aquí a hablar a través de la pérdida de atención, sumado también al brain rot, al entretenimiento netamente basura, o sea, digámoslo así, como que tranquilamente ese programa de los golpes de los testículos puede ser un hit tranquilamente en 20 años, pues estoy tirando, pero pues Es tranquilamente puede ser que un hit, ¿no? a día Y de luego ya hoy, luego tenemos esto. a día de hoy podría ser una cuenta de TikTok que se dedique solo a subir ese contenido y tendría millones de visitas. O sea, de hecho, hay cuentas que son posteando diariamente el mismo vídeo, que es un vídeo X, el que sea, y tienen miles de seguidores con eso. Y además que es un modelo de negocio, que lo que hacen es hacer crecer los números de esa cuenta con esa tontería, y cuando Sí. tienen unos números potentes van a alguna gran empresa y se la venden. Para aprovechar eso, le hacen el rebranding y ya está. Por eso a veces, esto seguramente le habrá pasado a alguien que nos escuche, por eso a veces tú de pronto ves un canal de YouTube o una cuenta de Instagram o de TikTok que dices, ¿esta cuenta cuándo la he seguido yo? ¿Por qué estoy siguiendo esto? Pues es porque ha habido un rebranding. Normalmente alguien ha vendido esa cuenta a alguien. Además es muy interesante porque todo esto de idiocracia, porque es uno de los futuros que nunca me planteé que fueran plausibles hasta hace poco. Que es cierto lo que dices, el tema del IQ es complejo. Quiero decir, el IQ no es una medida objetiva de inteligencia para nada. Pero la tendencia general, yo sí que la tomo en el sentido de algo quiere decir. O sea, que una tendencia general que tenía tenía un rumbo alcista, que de pronto esté bajando, algo está pasando. Y luego además tenemos esa cosa de los factores ambientales, tampoco, o sea, los factores genéticos no ayudan, justamente por eso, porque la gente, tal cual estamos ahora, es difícil tener hijos. Yo entiendo que va un poco de la mano con ser una persona inteligente, el ser una persona precavida.
Y si tú no estás económicamente, no tienes una estabilidad económica, una estabilidad, vamos a decir, en tu vida suficiente, tener hijos es un poco una temeridad. O sea, es un poco una temeridad porque es una persona, es un tercero que depende de ti y al que además tienes que tener tiempo para dedicarle. Correcto. Entonces, claro, yo por ejemplo pienso en mi caso, si yo tuviera dinero y tuviera la vida absolutamente establecida, yo tendría hijos ya. Yo quiero tener hijos, o sea, yo quiero ser padre y además me gustaría serlo cuanto más joven mejor para poder disfrutar de mis hijos el máximo tiempo posible. Pero ahora mismo no tengo una situación como para plantearme eso de verdad. La tendré en breve, pero a día de hoy no la tengo. Si no la tuviera, no tendría hijos. El problema va por la gente que no se plantea esto. La gente que no se plantea esto los tiene sin más y es que además de la cuestión genética o no, que sigue un poco en debate hasta qué punto la inteligencia genética no lo es, algún componente tiene. Pero es Sí, que luego sí, la claro. cuestión ambiental no acompaña. Porque un hijo nacido en una familia donde tiene muchas dificultades, donde a lo mejor no puede nutrirse bien y por lo tanto no va a desarrollar su cerebro de la forma óptima, donde además la educación que va a recibir no va a ser un modelo muy bueno, porque viene de una familia que tiene sus limitaciones, que además seguramente por su estatus socioeconómico no va a poder acceder a una buena educación, sino que va a acceder a la educación que le sea posible si le es posible. Entonces, claro, si tenemos que cada vez la gente inteligente tiene más hijos, la gente menos inteligente y con menos recursos tiene más. Que esto siempre se ha dado así, pero parecía que por lo menos había una tendencia al crecimiento general de la natalidad y a la Correcto. mejora social en general. Pero ahora tenemos un momento de estancamiento social donde no se está creando más clase media, donde no están naciendo nuevos ricos, sino que los que ya eran ricos se siguen enriqueciendo, los que eran clase media, de hecho, se están empobreciendo. Entonces las condiciones sociales empeoran, la tasa de natalidad solo sube por la parte baja y Exacto. cada vez el ambiente no acompaña menos. Entonces yo sí que veo una situación plausible quizá de aquí a 30 años, y ya por no hablar de a 100 años, porque a 100 años vista no sabemos lo que va a pasar, pueden pasar mil cosas. Pero quizá de aquí a 30 años nos vemos en una situación de incultura general bastante fuerte. Además, y por terminar con esto, yo que soy profesor y mi evidencia es evidencia anecdótica, pero he pasado por suficientes institutos como para ver que es una tendencia. En general, los estándares de evaluación, o sea, donde se pone la línea, el qué tiene que alcanzar un alumno, está Sí, bajando correcto. bastante. Cada vez es más permisivo, por lo menos aquí en España, pero yo, según tengo entendido, es una tendencia europea en general. O sea, cada vez se exige menos, cada vez el nivel es más bajo. Yo cada vez me encuentro a más alumnos en niveles educativos a los que normalmente no habrían llegado. Y Ujú. esto, o sea, no quiero que suene mal, no quiero que se entienda como algo clasista, Sí, se pero entiende el punto, sí. es que tiene que haber taras. O sea, me refiero, si no eres una persona increíblemente inteligente y resolutiva, no puedes ser piloto de avión. Porque Correctamente. Correcto. literalmente hay vidas a tu cargo. Si no eres el mejor de los mejores, no puedes ser médico. Porque hay vidas que dependen de ti. Exacto. Entonces, que se esté permitiendo el acceso a ciertos niveles educativos a personas que de ninguna manera tienen las aptitudes para poder desarrollar la labor a la que va enfocado ese nivel educativo, me parece peligroso. Pero yo te pregunto, digamos lo que este descenso en la exigencia general responde, por ejemplo, a que si se tuvieran los mismos estándares, mucha más gente no podría avanzar. O va por ese lado, te lo pregunto. Sí, sí. Va simple y llanamente a que cada vez el nivel es más bajo de partida. Entonces, si no se baja el estándar, hay gente que no llegaría. Y además Oh, esto supondría un colapso en muchos sentidos. O sea, es mala publicidad para el gobierno, pero es que aparte es un colapso en el sentido logístico. Ya pasa en los institutos, de hecho, que a lo mejor en la ESO, primero y segundo de la ESO, los primeros niveles del instituto, tenemos 7 8 clases, y luego ya en tercero, cuarto tenemos 4 o 5, y en bachillerato 2 o 3. Y esto pasa porque los primeros cursos es donde más gente fracasa y repite curso. Entonces se van amontonando. Si pasasen menos aún, estaríamos viendo situaciones donde los primeros cursos serían
O sea, estarían, a lo mejor tendríamos 10 clases, 12 clases, y luego de pronto tendríamos 3, 2 o una. Inclusive, igual no se podrían ni formar ciertos grupos de ciertas especialidades. Ok, te Entonces, entiendo. es que es una cuestión también logística. Sí, claro. No están preparados los institutos, por ejemplo, aquí, físicamente, ni con personal, para atender a un tipo de educación en el que la gente tiene una tasa de fracaso tan alta que los primeros cursos están llenos y los siguientes vacíos. No, y plantea un problema demográfico, porque si vos, digámoslo, tenés sociedades donde cada vez hay menos jóvenes y esos jóvenes de una manera u otra les renace el camino, les va abriendo el camino, o sea, pues prácticamente podría representar un colapso social, porque claramente, a ver, yo creo que van a surgir cada vez más distopías con respecto a este tema de la crisis de natalidad. Seguramente ya habrá habido unos libros, porque claro, a ver, yo te lo voy a decir desde mi punto de vista, o sea, para mí en sí no es algo malo por dos razones principales, y es que sí, hay un tema de la crisis climática que claramente la forma de frenar la crisis climática creo que es un camino bien, o sea, puede ser, pero claramente si bien, digámoslo, puede solucionar un poco, aliviar esto. Obviamente estamos hablando en cuestión de siglos, esto no es un asunto que se solucione en estas mismas generaciones y ya hay un daño muy acumulado a nivel climático, pero pongámoslo que al menos una cuestión, si empieza un descenso desde este ciclo y que se pueda mantener por los siguientes, quizás puede ser que en cuestión de par 2, 3 milenios, quizás algo se haya podido frenar, pero sí, hay ciertas cosas que ya sí no la vamos a frenar del todo. A mí por ese lado no me parece como que el que la gente tenga menos hijos sea esencialmente malo. Ahora bien, lo que se representa es un cambio muy grande en ciertas ideas sociales que tenemos hoy en día. Claramente hay una particularmente muy importante que es la pensión. O sea, el concepto de pensión, que digamos lo de jubilación, que hace poco me puse a investigar, no es tan viejo, no tiene más de 100 años, la verdad. No, No. muy nuevo el concepto de jubilación, pero, pero igualmente, igual va a quedar ese modelo, tiene que replantearse sí o sí, porque al nivel de cuentas financieras desde un Estado, que es el que básicamente paga las pensiones y que además, o sea, las pensiones o sea, eso es un grueso grande del presupuesto de cualquier nación. Ya mantener, hay un gran problema ahí, porque si tenemos menos jóvenes y hay cada vez hay más viejos, o sea, básicamente cada uno de estos jóvenes tendría que producir más para poder sostener, digámoslo, esa pirámide poblacional. Y ahora, si le sumas en cuenta de que tenemos vidas más largas en promedio, pues se pone una carga, que yo creo que en estos momentos, que a mi juicio, los ojos deben estar puestos sobre todo en Japón y Corea, porque son como los que más están adelante de este asunto, son los que más, y más o menos la forma en que ellos van a lidiar con este tema es un poco una forma en que nos van a mostrarle al resto de las sociedades cuando enfrenten, por ejemplo, ustedes los europeos, cuando se van en camino. Incluso en Latinoamérica ya tenemos este problema también. Y nosotros, incluso en Latinoamérica, es más grave el problema porque nosotros no alcanzamos a desarrollarnos bien a nivel social. O sea, digamos que tenemos unos índices muy altos de miseria y para tener este problema. Entonces, a lo que iba un poco como con todo esto es que claramente entiendo un poco que quizás haya como decir, una menor exigencia a los jóvenes, porque digamos lo que la juventud en cierta medida va a ser una especie de, digamos así, de bien más preciado a partir de pronto de lo que vamos en las próximas décadas, y por ende, como son gente, digamos, que tiene un valor mayor, quizás pueda haber un deseo genuino y social de mantener lo mejor posible porque esa gente es netamente indispensable. Ahora bien, ya de pronto para sostener este aparato estatal, este aparato de las pensiones, sobre todo que para mí es el gran debate, es aquí plantearía un poco el tema y es ver qué tanto hay avances en cuanto a productividad de la IA. O sea, a mí me parece que nos llega en buen periodo en el sentido, el descenso poblacional, en el momento en que surge toda esta forma de ir automatizando, porque en ciertas medidas ya de pronto que las empresas no necesiten tanta gente como puedan necesitar anteriormente, y pueden ser, digamos, de una manera u otra más rentables, pero claro, eso requeriría una cuestión de una fiscalización más grande sobre estas empresas para poder, digámoslo así, sostener el aparato de pensiones y que se está moviendo. Y ahora hay claramente un asunto que sí también va a entrar, que es el tema del debate. Una cosa que yo estoy de acuerdo, he tenido las discusiones por varios lados, y es el debate del salario básico universal.
desde mi ideología, yo defiendo la idea. Obviamente entiendo los riesgos, entiendo que hay la parte mala puede ser muy mala, pero no hay, o sea, no hay en materia social no hay nada perfecto. No. Hay cosas malas y buenas. Ya básicamente tenés que ver si lo uno compensa lo otro. Pero sí es como que un poco lo que estamos viendo. Y yo creo que las distopías de este tiempo se van a construir mucho sobre ese lado, se van a ir tirando un poco para ese sector. Sí, además sobre todo esto que estabas diciendo, pues, son temas que he ido tratando a lo largo del tiempo y he consultado opciones, modelos de otros países. Eh, a ver, claro, como en todo es, una cosa es lo que se podría hacer, otra cosa es lo que finalmente se hará. Y como bien has dicho, en materia de lo social nunca hay soluciones perfectas. Y además probablemente las soluciones que se apliquen a esto siempre beneficiarán a la gente que está arriba de la pirámide poblacional y no de la que está abajo. En todo caso, hay modelos que funcionan mejor que estos sistemas de pensiones sociales. Por ejemplo, yo creo que lo lógico sería transicionar un modelo de mochila austriaca a un modelo en el que tú ahorras tu dinero. Fin. Que llegas a los 60 años y te da para seguir cobrando hasta los 100, 600 euros al mes, por ejemplo. $600, lo que sea. Ay, es que no me da para vivir. Bueno, pero es que es lo que tú has ahorrado. O sea, es lo que te ha rentado el dinero que poco a poco has ido ahorrando. Este es un modelo que me parece válido. Otro modelo que me parece válido es un modelo de pensiones privadas, donde tú haces como cualquiera que invierte. O sea, simplemente que el Estado te forme, en parte, que te dé ciertas facilidades para hacerlo, beneficios fiscales o lo que sea, y que el Estado te inste a invertir parte de tu dinero para tener una pensión. Yo además soy, o sea, yo no soy partidario de estas cuestiones absolutamente liberales en lo económico de, y si no te llega, te jodes. No, yo evidentemente pondría algún tipo de ingreso mínimo vital, de un mínimo para todo aquel que por lo que sea no pueda subsistir con el fruto de su trabajo, con el fruto de su pensión. Luego, por ejemplo, el tema de la IA también es importante. En principio, yo entiendo que igual que pasó en la revolución industrial, la IA va a desplazar puestos de trabajo, destruirá muchos, pero generará nuevos, y lo que va a hacer es, como ya hizo la revolución industrial, transicionar hacia trabajos no tan dedicados a la producción física, sino más bien a la producción artística, cultural, intelectual, o en todo caso más enfocada a la producción electrónica, digital. No solo contenido, sino trabajar programando estas IAs, entendiéndolas, etcétera. Hay modelos que se proponen, como por ejemplo el hacer que estas IAs coticen, o que las máquinas coticen. Claro, es un modelo que veo irreal porque ninguna empresa va a permitir esto. Porque las empresas sustituyen trabajadores justamente porque quieren ahorrarse en costes y maximizar beneficios. Pero claro, quiero decir, yo también entiendo que como sociedad nosotros podemos virar a donde nos salga de los cojones, hablando mal y pronto. O sea, que las cuestiones, o sea, estas cuestiones, porque esto me molesta un poco de el paternalismo que tienen algunos pensadores liberales, o si se les quiere llamar neoliberales, de ellos como que abogan por la libertad, están en contra del paternalismo del Estado, pero sin embargo tienen un discurso que lo tildan o lo exponen de una forma absoluta, en el sentido de, no, claro, es que la realidad es esta. No, perdón, la realidad social y a donde debe tender la sociedad no es solo a el generar dinero, no es solo a crecer económicamente. O sea, podemos tomar decisiones como países nórdicos, donde pues igual no crecen tan rápido como otros tantos países, pero a cambio tienen unas sociedades bastante estables, con problemas, sí, como todas, pero bastante estables. Entonces, yo creo que una de las soluciones posibles sería esa. ¿Quieres meter máquinas en tu producción? Maravilloso. Las máquinas tendrán que al menos seguir cotizando por aquellos trabajadores que hayan sustituido. Por ejemplo, por poner un ejemplo. Que, oye, que sigues ahorrando dinero, ¿eh? Que no tienes que pagar un sueldo, no tienes que pagar una seguridad social, no tienes que pagar solo lo que aquí en España es el IRPF. O sea, la cotización que hace un trabajador por el hecho de estar trabajando. Y por lo menos esa persona sigue acumulando para su pensión. Y luego ya él se encontrará otro trabajo. Y entonces, ahí pues podemos debatir si deberías ahí a seguir cotizando en parte o no. Yo creo
que se podría mantener un modelo en el que toda empresa que se automatice y use IA lo puede hacer sin problemas y sin límites, siempre y cuando una parte vaya a cotizaciones sociales. Y una de esas partes vaya a, por ejemplo, las pensiones. Esto, otro dato interesante. Esto la gente de España no lo sabe, porque la gente en España normalmente está muy desactualizada y desinformada con respecto a sus impuestos. Este mes entra en vigor un impuesto nuevo en la renta, separado de todos los demás, que es para intentar llenar la hucha de las pensiones en España. Porque en Ya. España actualmente tenemos un problema gordo, se estima que entre el 38 y el 46% del PIB del país va para pagar pensiones. Lo que te decía, sí. Entonces, claro, no se puede seguir así. O sea, no puede ser que la mitad del dinero... O sea, no puede ser que si yo, dicho en claro, mi sueldo bruto son 3.000 euros. Mi sueldo neto son 2.000. Yo pago por una serie de cotizaciones que además yo me he puesto altas, etcétera, tal, un 30% de mi sueldo prácticamente en impuestos. 1.000 euros. De esos 1.000 euros, 500 prácticamente van a pagar pensiones. De lo que yo recibo, que son 2.000 euros al final, un 25% de ese dinero va para pagar pensiones. Pero si seguimos así, en algún momento son un 50%. Entonces, yo creo que es momento de tener esta conversación por alguna razón. Esto es algo que me molesta de la izquierda actual. O sea, la izquierda progre o woke, si se le quiere llamar, me da igual. O sea, no me gustan estos adjetivos, pero da igual, para que nos Sí, entendamos. Ese tipo de izquierda. Me jode que sean ingenuos con respecto a cuestiones de... No, no, es que privatizar las pensiones es antisocialista, hacer tal es antisocialista. No, tío, lo que es antisocialista es dejar que te coma el problema y llegado el punto pedirle a la gente que lo pague. Eso es antisocialista. Antisocialista es cargarle el bolsillo cada vez más al contribuyente, mientras que el que está arriba se sigue enriqueciendo sin ningún tipo de problema. correcto. Eso es antisocialista. O sea, no solucionar el problema no es socialista. No, sí, y es como, a ver, no, yo te entiendo el punto ahí y es también entender que, digamos lo que una parte de, a la hora de entender el Estado es entender que a la final, pues el Estado, o sea, básicamente qué es lo que hace un presidente, administrarle el dinero de una nación, más allá de dar el discurso emocional, más allá, o sea, Sí, la más importante de un presidente como tal es que, bueno, usted tiene todo este presupuesto, ve usted cómo lo organiza. O sí, sea, es en esencia lo más importante. Puede sonar mal, que sí, que es bueno, que cree un sistema de identidad nacional, sí, bien, pero al final buscan que administrar dinero. Administrar el dinero requiere saber, digámoslo, es esto. O sea, lo que me estás contando que prácticamente la mitad del presupuesto nacional sean pensiones, y eso va a seguir creciendo. Va a seguir creciendo y eso tiene que encontrarse una forma de solucionarlo. O sea, sí o sí. Por ejemplo, yo voy a decir un poco también estos escenarios distópicos que pueden sí, ocurrir como con este asunto, porque a la final, a ver, digamos que en este asunto es que podemos hablar de un periodo de tiempo, es decir, ciertamente creo que hay una crisis pronta que incluso nos puede tocar a nosotros, que es de estas generaciones que van a ver va a haber esa diferencia, la cual hay muy pocos jóvenes y ya se crece mucho la parte de la población anciana, que crece bastante y que ya de un momento a otro se empieza como que a tener problemas de apertura del Estado porque, digamos, de una manera no tiene la forma de sostenerlo y ya empezar a pensarlo como esa idea que vos planteás, que estoy de acuerdo también. O, por ejemplo, yo te voy a decir un poco, aquí me sale el lado emprendedor un poco, pero, o sea, una cosa que sí es claro es que los ancianatos y megancianatos, eso, hay un negocio ahí grande. Que si bien los puede sostener un poco el Estado, de pronto cambiar la estructura del Estado, en que no le demos como un dinero como tal a cada uno, sino que creemos como estructuras grandes en la cual, digámoslo, con este dinero podamos ayudar a N cantidad de ancianos, que es lo que va a ocurrir, porque, o sea, si la población vieja termina desbordándose, quizás hasta sea de una manera u otra económicamente viable, más viable sostener un grupo en un mismo lugar que de pronto pagarle a cada uno una cantidad de dinero. Puede ser, digamos, que un mecanismo que pueden encontrarse. Pero sí me plantea, digámoslo, de pronto ya que sí como que el tema es esto, de pronto de las distopías, ¿qué es esto? O sea, que en un periodo de tiempo, porque claro, va a haber un punto en que esa generación va a morir. Esa generación que no tuvo hijos grandísima va a morir
y ya de pronto ya sea capaz de pronto a unos niveles más equilibrados de pirámide poblacional, incluye uno, porque quién sabe, quizás las próximas generaciones puedan mantener el ritmo. El problema es si las próximas generaciones no mantienen, digamos, el ritmo que hay, incluso siguen bajando las tasas de natalidad, entonces esto va a ser una crisis fácilmente que nos abarque 2, 3 siglos fácilmente. Claro, y eso con un tema de cambio completo de las estructuras que hemos desarrollado hasta ahora, que pensamos que son las que pueden sostener la sociedad en el momento, que como te digo, pues que como para mí, por ejemplo, las pensiones como concepto me encanta, o sea, me parece que pues, es Claro. un gran avance a nivel social, pero claro, el modelo tiene que analizarse ya después. Claro, sí, a mí el modelo, o sea, la idea de la pensión me parece una idea maravillosa. Que así a ti se te retribuya por todos los años que has estado trabajando. También en parte compro esa idea de, a ver, es que eso es lo que viene, lo que ha venido siendo el ahorrar de toda la vida. Solo que en vez de ahorrártelo el Estado, te lo ahorrabas tú. El ahorrar para cuando ya no pueda, para cuando sea mayor, el tener un colchón, hacer alguna inversión inteligente, formarte un poco también económicamente, saber hacer inversiones, en el sentido de inversión inteligente me refiero a pues comprar una casa en la playa, disfrutarla durante tu juventud y que llegue un día en el que seas mayor y digas, mira, pues yo ahora mismo para qué quiero dos casas y vendas una y con eso te mantengas, o alquiles una y con eso te mantengas, ese tipo de cosas. ¿Que lo puede hacer el Estado por ti? Vale, o sea, si lo veo bien porque así se evita el que haya situaciones en las que el que no ha ahorrado le toque trabajar hasta los 90 años. Porque yo también no creo en esta idea de como de dar castigos absolutos a gente que no podía prever el resultado de sus acciones. Me refiero, porque es un poco de... Claro, es que tú tendrías que haber sabido que si no ahorrabas te iba a pasar esto. Y es como, tío, pero este señor es analfabeto, ha estado trabajando toda su vida en el campo, no ha podido dedicar un tiempo a pensar en esto, y cuando ha tenido un extra, se lo ha gastado en irse de vacaciones porque tendrá que vivir este hombre. Entonces, como castigarlo y hacerlo que trabaje hasta los 90 años hasta su muerte, porque no ha Sí, ahorrado, pues no me parece tampoco justo. El concepto de pensión me gusta. El problema es que, por ejemplo, en España y en la gran mayoría de estados modernos, está planteado en base a una pirámide poblacional en la que cada vez hay más nacimientos y la gente muere a una edad determinada. No preveía ni el aumento eh, en la duración de la vida promedio, o sea, el aumento de la población anciana, ni tampoco preveía el descenso de la natalidad. correcto, sí. Y el problema es que ese modelo, yo lo siento, pero es de las pocas cosas en las que coinciden todos los economistas, del palo que sean. Ese modelo es insostenible. O sea, no puede sostenerse, es una cuestión lógica. Si cada vez hay menos gente trabajando y en edad de trabajar y cada vez hay más ancianos, no se puede pagar. O sea, es que va a llegar un punto donde haya menos gente trabajando que gente trabajando. Sí, claro, ese es el gran problema. Entonces, Pero bueno, sí, nada, ¿sabes qué? Yo pensaba de pronto, a ver, hay un debate, el debate todavía está amplio, ¿cierto? Sobre por qué está sucediendo esto. Porque a la final, claro, un poco lo que de pronto puedes contar vos desde tu punto de vista, o yo también, que claro, la cuestión económica, pero creo que hay otros factores que van más allá, que es un tema que nos gustaría más o menos tocar. De pronto, ese es el análisis que yo tengo, me encontrás de pronto que estamos de acuerdo, en qué estamos de desacuerdo, de pronto, y qué es lo que ha pasado para que lleguemos a esta situación del descenso poblacional, pues del descenso de la tasa de fertilidad. Yo diría que una cosa que sí claramente sí ha influido como tal fue la aparición de la píldora, ¿cierto? Que realmente es algo nuevo, o sea, si lo podemos ver, o sea, digamos que eso no tampoco tiene, es como de los 60, o sea, en los 80 no ha habido 3 generaciones. Un poco el uso de que obviamente, deseable completamente, yo de acuerdo con eso de que pues, las personas pudieran planificar y desear hijos, pero eso cambia un paradigma también grande. Y es cierto, si usted de pronto tiene conversaciones ya con gente muy mayor con respecto a este tema, y es que simplemente el hecho de tener hijos era como que simplemente pasaba y ya. O sea, no, la idea de planearlos, la idea incluso del deseo de tenerlo, no era una cuestión que se pusiera como en debate, simplemente pasaba. Ya, o sea, y llegaba. Entonces yo creería que un poco juega es eso, o sea, juega también el hecho de que, digámoslo, los métodos de planificación como tal, que son deseables en la medida de proveer libertad
a las mujeres y también de permitirle de pronto atacar un problema que es el embarazo adolescente, ¿cierto? O sea, a mi juicio están bien, pero como te digo, como estamos de acuerdo vos y yo, digamos que todo avance trae consigo problemas, porque así funciona la vida, o sea, y entonces creería que juega eso. También hay un tema, unos estudios que, o sea, que la verdad sí me han llamado la atención y todavía, porque digamos que el Consejo General no me lo termino de tragar del todo, pero bueno, y es el tema de la reducción de la calidad del esperma en los hombres que han ido también disminuyendo, sumado también a la descenso de los niveles de testosterona normal, ¿cierto? Eso básicamente se ha ido como una cierta evidencia con respecto a ello. Y eso para mí es un misterio grandísimo, porque eso tampoco se sabe por qué es. Hay la teoría que más apunta es del tema de los microplásticos, creo, que es de la cual, digamos, que hay una influencia netamente de los microplásticos sobre ello. Pero digamos que también está el otro punto. Ahora bien, sí, está también el tema del relato de que las condiciones, digamos, sean más difíciles, pero yo creo que el ser humano a la final nunca le importó si era difícil la condición su gran parte de hijos, no, nunca le importó, o sea, inclusive si nos vamos a hacer un poco De hecho, más por ponerte claro, el matiz, en la actualidad, el grupo poblacional que más hijos tiene siguen siendo los estratos más bajos de la sociedad. correcto. Entonces, claro, o sea, no es un asunto netamente sí, el contexto, porque es que los seres humanos en cierta medida hemos tenido como la idea de la reproducción independientemente de la situación en la que estemos, desde hemos sido muy resilientes como especie en ese sentido. Y claro, o sea, y sobre todo porque también hay un asunto claro, es que el problema se ve tanto en países ricos y se está viendo en países de renta media como los latinoamericanos, ¿cierto? O sea, va más allá. Entonces, si bien por supuesto, bueno, y otra cosa, y es que en medida de que de pronto, quitando ciertos factores, por ejemplo, que está el tema de la vivienda o el tema de esto, en términos generales, esto es una buena, pues casi que mejor época que casi cualquier anterior para tener un hijo en el sentido de los avances médicos. O sea, por lo menos vos tenés uno y digámoslo que una gripa que podía matar 3 de los 5 de antes, ahorita un niño la puede sobrevivir tranquilamente con los avances que hay y claramente pues con todo ese entorno que se ha construido alrededor de ellos. O sea, digamos que da una facilidad en ciertos puntos mayor a la hora de tenerlos. Pero claro, o sea, entonces a mí, digamos, lo que el tema de esta crisis de natalidad creo que todavía, bueno, es que todavía no lo hemos entendido bien. Y digamos lo que pues a mi juicio, desde mi perspectiva, se puede ir por estas dos ramas. Uno, el tema pues de la planificación, y otro, lo que no hemos podido entender todavía por qué está pasando, que es el tema de esta afectación a los niveles de testosterona elevados de los hombres. Entonces, no sé, de pronto Sí. vos que desde tus investigaciones has podido dar con eso. Sí, a ver, hasta donde yo sé, y también lo que yo pienso es una cuestión multifactorial. Lo que has comentado son dos de los factores más importantes. O sea, bueno, son dos factores importantes. El descenso en la calidad del esperma masculino es una realidad. Lo que pasa es que, claro, quiero decir, a lo mejor la afectación en nuestra fertilidad es, yo qué sé, vamos a tirar por lo muy alto de un 2%, 3%. Bueno, aún así, la probabilidad de seguir teniendo hijos es alta. Pero suma más cosas. Quiero decir, tenemos esto. Tenemos por otra parte el tema de la píldora y del control de la natalidad, que es bueno, eso también es una idea que yo quería plantear, que es si el descenso de la natalidad no es necesariamente malo, si lo que aumenta es la calidad de esa natalidad, es decir, el que tengamos hijos porque queremos, porque son deseados, y además que se formen en un mundo y que tengan unas condiciones materiales mucho mejores que otras generaciones, para que crezcan más libres, con menos problemas psicológicos, etc. Pero quitando eso, hay más factores. Por ejemplo, antes la limitación, o sea, esto por ejemplo por cosas que te dicen las personas mayores. Antes se tenía hijos porque ayudaban. O sea, eres pobre, trabajas en el campo, trabajas en tal, tenías un hijo, tu hijo ayudaba. Además, había trabajo infantil. O sea, había bastante trabajo infantil. Entonces eso no es positivo, pero eso explica también porque había más natalidad y sobre todo en estratos muy bajos de la sociedad. Esto, por ejemplo, yo lo veo con la población migrante en los institutos. Hay niños y niñas que empiezan a faltar al colegio porque están cuidando de sus hermanos pequeños o porque están ayudando a su padre en el trabajo. O sea, al colegio no, perdón, al instituto, para que lo entienda la gente de aquí. Pero pasa en los estratos bajos. ¿Qué es lo que ocurre? Que al haber eliminado en la gran mayoría de la población esta situación de necesidad y estas condiciones, tenemos el que un hijo ya no es una ayuda, sino que es un gasto,
yo tengo dinero suficiente para vivir, pero no dinero suficiente para vivir y mantener un hijo. Y además tenemos tantos placeres a un solo clic ahora mismo, que Claro, el hecho de tener un hijo y que te trastoque todo ese modo de vida, yo también veo que es una de las razones por las cuales menos gente tiene hijos. Pues yo veo a mucha gente... hay otras razones, por ejemplo, también que el descenso de... o por lo menos la frenada en el aumento del número de creyentes, por ejemplo, cristianos, etcétera, también afecta a esto. Porque evidentemente, si tú eres cristiano, tienes que comprar una cosmovisión en la cual entra él, yo tengo que casarme y yo tengo que tener hijos. Si no eres claro. cristiano, o al menos no eres practicante, esto se elimina. Pero volviendo a lo del tema de las facilidades, claro, yo ahora lo veo mucho con gente de mi edad. Donde cuando alguno ha tenido un hijo se arrepiente mucho porque ha perdido ese modo de vida en el que podía irse de viaje constantemente, en el que Sí, podía salir el fin de semana a cenar 2 veces, podía irse a una escapada en cualquier momento, podía elegir ir al cine cuando quisiera, podía quedarse en casa viendo Netflix todas las horas que quisiera, etcétera. Eso es un modo de vida que no es tan compatible con tener una persona a tu cargo y de la que eres responsable. O sea, yo eso, por ejemplo, lo he sentido recientemente, no en el mismo nivel, porque no es lo mismo que tener un hijo, pero nosotros, mi pareja y yo, hemos adoptado una camada de gatos, entera, 4 gatos. No salí a casa, no tal, y al final decidimos decir, venga, vamos a quedárnosla. Pues aunque parezca mentira, el tener 4 gatos bebés en casa nos ha limitado mucho a la hora de... Yo no me puedo ir el fin de semana de vuelta a ver a mis padres porque los gatos no pueden quedarse aquí solos el fin de semana porque son muy pequeños aún. Si queremos que irnos una semana de vacaciones, alguien va a tener que cuidarlos. correcto. Si yo quiero salir un día a pasar el día, pues estoy pensando en, ostras, no puedo estar todo el día fuera de casa porque tengo que echar un ojo a ver qué es lo que está pasando. No puedo dejar que me rompan la casa, no puedo dejar que hagan lo que quieran, ni tampoco estén todo el día solos. Yo además tengo un perro, tenía un perro ya también de antes, entonces lo suma. Yo entiendo, o sea, y no es ni equiparable a tener un hijo, por qué hay gente que no quiere tenerlos. Porque Sí, es sí, verdad que, o sea, si ya simplemente con tener una mascota es limitante. Es muy limitante. Y entiendo por qué hay gente que se arrepiente. Lo que pasa también es que creo que estamos confundiendo placeres materiales instantáneos con algo más similar a un objetivo de vida o algo que te realiza. Porque sí, correcto. es cansado este tema de gestionar a los gatos, por ejemplo, pero cuando te tumbas y vienen a buscarte y estoy yo en un día, ahora no hace mucho frío, pero bueno, estoy en un día como hoy, que se estaba más o menos bien, y viene un gato se me pone aquí, y viene el otro se me pone aquí, y estaba leyendo, pues es un momento muy agradable. Además, Correcto. es un momento en el que tu casa, a mí me gusta mucho esta frase, pero tu casa se convierte en un hogar, en el que ya no estás tú simplemente echando el rato en un sillón, estás con tu gato X, con tu gato Y, dos seres que dependen de ti y a los que quieres, echando un rato y que lo hacen muchísimo más especial. Entonces, esto también se está viendo, esto no venía por nada, viene porque hay estudios a largo plazo que dicen que las personas que suelen arrepentirse de tener hijos en su juventud, normalmente, en su mayoría, acaban alegrándose cuando llegan a la madurez, mientras que las personas que se alegran de no tenerlos en su juventud, se acaban Sí, arrepintiendo cuando llegan a la madurez. Que esto no correcto. es para dar ninguna lección a nadie, evidentemente es una Sí, total, elección total. personal. O sea, es una elección personal y está bien no tener hijos. O sea, no está mal. Lo que no tiene sentido es no valorar las posibilidades. Es no mirar y decir, vale, yo ahora con 30 años no quiero tener hijos. Porque quiero seguir viajando, porque quiero tal, porque lo que sea. Pero ¿y dentro de 20 años? ¿Estaré contento con esto? Cuando tenga 60 años voy a seguir queriendo viajar tanto. Que ya no es ni siquiera por una cuestión personal egoísta de tengo hijos porque quiero que sean mi divertimento. Sí, Pero hay algo interno en nosotros, llámalo instinto, llámalo como quieras, que nos mueve a tener descendencia. Entonces, claramente. ¿de verdad por esos placeres materiales momentáneos vas a desechar la posibilidad de tener esa vida y ese proyecto vital con otra persona
en el que ayudáis a criar y transmitís unos valores a una persona que depende de vosotros. Yo sé que esto es difícil de explicar para quien no quiere tener hijos, pero de verdad pienso que yo además que soy una persona muy poco tradicional, pero sí pienso que es una de las bases de cualquier ser vivo, de cualquier, ya no solo de la humanidad, sino de cualquier ser vivo. Esto de relación, reproducción y nutrición, tienes que comer, necesitas relacionarte en todos los sentidos con el entorno y con otros de tu misma especie y necesitas reproducirte. No como Claro. una necesidad de lo hago o me muero, sino más bien como un propósito vital. Evidentemente, lo mira es que me gusta matizar porque hay gente que es, luego siempre, o sea, yo pienso que se me entiende, pero hay gente que luego lo lleva por donde no es. Esto no hace que una persona infértil sea menos humano. Esto no hace que quien no quiere tener hijos sea más malo. Lo único que estoy diciendo es, ojo con esto de desoír lo que a lo mejor es un run run en tu cabeza, una idea lejana de, oye, y si tuviera hijos, nah, ¿para qué? Si yo así vivo muy bien. Ya, pero en Claro. 20 años, simplemente es eso. Si en 20 años piensas, yo voy a estar de puta madre así, no los tengas. Y además, Sí. si solo los vas a tener por una cuestión egoísta de quiero tenerlos para que hagan lo que yo quiera, lo que yo diga, para que me sirvan, para que me... No los tengas. No traigas a alguien en el mundo para que sea tu esclavo. Pero Correcto. piénsalo. No, no, sí, total. O sea, que plenamente de acuerdo. O sea, yo también, o sea, desde mi punto de vista, desde mi proyecto como tal, lo quiero hacer, por fortuna un poco, así personalmente, pues digámoslo que si yo me muero mañana, tipo los que me conocen, o sea, seguro dirán, el hombre disfrutó la vida. O sea, en el sentido de entre placeres, entre viajes, entre historias, entre... tengo una vida muy, pues sí, que he disfrutado muchísimo. Pero claramente sí, a ver, nosotros... la vida un poco, la vida, prácticamente que el sentido de la vida es generar más vida, o sea, desde un punto de vista casi que biológico. O sea, es que la vida sigue existiendo de todas las maneras posibles. Esto es un debate mismo, pues no, no digamos que es un propósito implícito, simplemente algo que va pasando, es algo que va pasando y pues estamos acá porque digamos lo que venimos de millones de años de procesos en los cuales cosas se reproducir, seres se reprodujeron de una manera como fuera, y acá estamos nosotros, ¿cierto? Y sí, y claramente nosotros también tenemos un poco, estamos adaptados y tenemos también todo un proceso evolutivo mental en que nosotros también, esto nos da sentido, eso nos da sentido de existencia, claramente. Entonces, pues sí, o sea, bueno, de pronto un momento se veía más como un sentido también lo que vos decías, de pronto también de supervivencia, que los hijos se sirvan con fuerza de trabajo, pero digamos que en medio de todo también hay una cuestión de que por algo lo buscamos, digamos que una manera es una especie de propósito, pero estamos completamente de acuerdo, o sea, y agradezco, digamos, que están en ese tiempo en el cual podemos, pues se puede básicamente cuestionar ese relato. Cuestionar es decir, yo no quiero tenerlos y perfecto, genial, me encanta, o sea, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero hay un tema que también he pensado un poquito de esto, y es que me llama mucho la atención, y es el tema de que también hay un fenómeno muy interesante, y es que yo creo que, y lo he empezado a ver, digámoslo acá, muchos de la gente con la que pues mis contemporáneos, digámoslo que pues con ellos pasé de los 20, eh, no tuvieron hijos, pero que estoy viendo en este momento en mi vida, aquí empezando los 30, es que ya están empezando a verse más embarazos como tal entre mujeres que yo conozco, entre mujeres de mi edad, y también, y ha ido como que aumentando, aumentando. Y también es algo que se ha ido descubriendo, que de pronto también es un asunto que puede añadirse en el debate de por qué está sucediendo esto. Es que muchas veces la gente como tal lo que busca es también, es como decirlo, es, si quieren tener hijos, pero quieren posponerlo. Digámoslo que de una manera u otra quieren evitarlo, no, lo trata de poner pues, más adelante. Si no estoy mal, creo que esta cifra la vi en España, que hay más embarazos hoy en día en España con mujeres de 36 años que como condición. Alguna vez vi como que eso, o sea, como que digamos que hay un aumento, esa estadística no la he visto en Colombia, pero me da la impresión de que puede estar sucediendo eso también. Aquí que es el gran problema, que es donde yo creo que también puede explicar eso, es el tema de la ventana fértil de una mujer, digámoslo así, que claramente pues por cuestiones biológicas como tal, pues de pronto después de determinada edad va bajando. Pero creo que van a pasar dos cosas en este caso. Una,
porque también esto ocurre también que se les he notado. Una es que es más común hoy ver hoy en día en mujeres de embarazo de 40 años. O sea, yo me acuerdo que cuando yo era más joven, yo le preguntaba incluso y si nos vamos más atrás, antes de que nosotros existiéramos, eso no era común, eso era No. muy extraño. Era un caso supremamente raro. Entonces, algo me dice, es una idea que no puedo probar y es una idea que de pronto pues, puede entrar en el terreno de hipótesis fantasiosas, pero algo me dice que de pronto va a haber un proceso natural humano en el cual la ventana de fertilidad de la mujer va a aumentar. Es decir, que de pronto, no sé, pues esto puede pasar en cuestión de generaciones, un buen tiempo, pero que, o sea, una mujer puede ser fácilmente, tener una muy buena fertilidad hasta los 40 y pico de años. Eso creo que puede Sí, ser un proceso evolutivo. Por lo menos, también fue algo, o sea, como estamos viendo hoy, que mujeres que están teniendo hijos a los 40 y los tuvieron de una manera exitosa, no que también se pueden replicar. Entonces, es decir, que tranquilamente la hija puede también tener esa posibilidad de tener una reproducción más alta de edad. Eso desde el campo, desde el punto de vista natural. También creo que eso, encontrar una manera de aumentar la ventana de fertilidad de una mujer a más años, eso es un negocio incalculable y claramente sé que los que logran hacerlo, los que logran, digamos, una manera de desarrollar un sistema con el cual eso se pueda efectivamente, van a hacer fácilmente lo del combo de los que aparecen en Forbes, sin duda alguna. sí. A ver, claramente, yo creo, aparte de que se está estudiando sobre esto, hay tratamientos de fertilidad. Por eso es una de las razones por las cuales cada vez hay madres más mayores. O sea, yo conozco un ejemplo de una persona que lo ha sido a los 50 años. A los Ah, 50. bueno. Y es un ejemplo que yo conozco, que me toca de cerca. Que no es un caso raro que haya salido. No, no, no. O sea, es algo que cada vez se da con mayor frecuencia. Yo entiendo que además es algo como que es natural en el sentido de sigue el desarrollo normal, no natural, sino sigue el desarrollo normal de nuestras sociedades. Si cada vez vivimos más, cada vez vivimos en una situación de mayor inmediatez, más disponibilidad de entretenimiento, etcétera, es normal que quieras pasar tu juventud viajando, disfrutando, viviendo y que te empieces a plantear el tener hijos cuando ya estás más asentado, más rondando hacia los 40 años. Pero claro, si a la Correcto. vez la media de edad es muy superior, pues tampoco hay un problema en tenerlos ahí más allá de la propia fertilidad de la mujer. Porque un hombre, puede, aunque va disminuyendo su tasa de fertilidad, pero bueno, puede tener hijos durante toda su vida. Eh, Ahí es donde entra esto. Tú has dicho evolución, entiendo que te referías también a algo más de tipo científico. O sea, yo no creo que vayamos a ver en ningún caso los efectos de un aumento de la tasa, o sea, de la edad de fertilidad de la mujer de forma natural, sino que más bien lo que creo es que el aumento de este tipo de tratamientos va a hacer que cada vez la mujer pueda tener hijos más tarde. O sea, pero hasta el Ok. punto en el que inclusive yo creo que llegamos, estaremos rozando la tecnología, si no es que existe ya, de que yo pueda llegar con 20 años, 25, congelar unos óvulos. De hecho, yo entiendo que esto se puede hacer, congelar unos óvulos perfectamente fértiles, maravillosos, increíbles, y con 40, 45 vaya a una clínica a que me injerten ese óvulo con el espermatozoide de mi marido directamente fecundado y que tenga además todas esas virtudes de ser un óvulo fértil joven. Sí. Oh, sí, totalmente. Totalmente. Bueno, aquí, bueno, yo quiero aprovechar un momento ahorita, pues básicamente ya, como lo sabíamos, ya vamos a durar buen rato hablando, entonces, pero ya nos dio hora y media. Entonces, ya básicamente hacer un poquito de promoción precisamente de este tema, que es distopías. Básicamente, pues les cuento un poco que, sí, acabo de publicar un libro que se llama Biocracia, pero Lo hablamos Biocracia, el año pasado, que que lo es tenías en marcha. lo hablamos. Eso fue este año, eso es lo que fue muy a Claro. inicios. Entonces, por eso fue que pareciera que es del año pasado. Yo también lo pensaba, Cierto, pero cierto, fue cierto, es inicio, este año, es sí. este año. Sí, pareciera, me alegro, pero sí. No, finalmente se ha lanzado Biocracia, pues un poco les cuento de qué se trata, más o menos de qué enfoque es. Bueno, Biocracia es un libro que yo escribí un poco, mi fuente de inspiración fue la pandemia, ¿cierto? Fue básicamente la pandemia, sobre todo pues todas estas medidas que hubo de las cuarentenas, digamos lo que las limitaciones en libertades y todo este asunto y en ese tiempo sí me picó un poco la duda, o sea, digamos lo que bueno, o sea, a ver,
ya es un debate pues que se puede tener, si de pronto si exagerábamos o no, o de pronto si era exactamente lo que tenía que hacer. Ya esto de pronto podríamos dejarlo para otro tema, pero sí me planteé una duda como tal, y es que, claro, todo este tipo de cosas obedecían un poco el relato de que, bueno, esto es para evitar como que haya una catástrofe, básicamente evitar una catástrofe de muchísimas muertes, aunque básicamente estamos atacando una sola causa de muerte. Pero a mí sí me pareció muy interesante, más, no te voy a negar que desde lo emocional también me cogió en su momento. Era como, de una manera u otra, cómo empezamos a hacer libertades de una manera tan rápida, o sea, tan rápida, con una entrega de libertades así completa. O sea, esto es lo más parecido que hemos vivido en un estado totalitario y lo vivimos casi todo el mundo occidental en esos meses que estuvimos ahí. Entonces, eso me planteó una duda y es, ¿qué tan dispuesto estaría la sociedad, por ejemplo, si ya no fuera una solamente causa de muerte, sino que fuera la muerte en general? ¿Qué estaría dispuesto a dar una sociedad a cambio de que un gobierno te diga, venga, confíe en nosotros, que no hay ningún solo muerto? Entonces, bien, eso es más o menos la premisa de Biocracia. Biocracia parte de un partido político que se llama Alianza por la Vida, y la protagonista se llama Artemisa, y ella básicamente es de las familias más ricas. La historia la plantea de un país ficticio, una isla del Océano Pacífico, y allá, en ese país, ella llega con esa promesa. Le llega a la gente, bueno, muchachos, voten por mí, porque acabo de 10 años, no hay una sola persona que muere en todo el país, ni una sola. Entonces, claro, hubo mucho escepticismo al principio, pero hay un punto que también favorece a Artemisa, es que el gobierno anterior a ella había tenido un escándalo de corrupción tan masivo que la gente decía, no, votemos por el que sea, ahí sea esta persona que algunos no le creían, pero votemos por ella porque queremos simplemente cambiar, estamos aburridos de estos corruptos y todo esto, entonces queremos ver nuevas caras. Ella gana, ¿cierto? Y más o menos plantea un proyecto que se mide en dos partes. La primera parte es la fase amortal, eso lo hablamos la otra vez, que era básicamente una edición genética en la cual, digamos, los seres humanos podrían tener una intervención en su cuerpo para básicamente no morir de manera natural. Es decir, ya no te mata un infarto, no te mata un cáncer, no te mata, ya es lo que te mata naturalmente, ¿cierto? Luego, la segunda parte de la historia, ya viene la parte que es un poco más compleja, que es el tema de la paz inmortal. Básicamente, ya aquí lo que se busca es que ya no es que solamente no se muera la gente de forma natural, es que no muera la gente de ninguna manera, porque esa es la promesa con la cual ella llegó. Entonces, y ya la paz inmortal requiere una serie de acciones, como por ejemplo, yo me basé mucho de crear unas cuarentenas totales en todo el país. Ya hay una manera en la cual incluso hay un servicio de salario básico a cada persona para que pueda sostenerse y crean un mundo virtual donde, digamos, la gente en ese mundo virtual puede ser libre, ¿cierto? O sea, en ese mundo virtual puede construir en sociedades, pero, digámoslo, su cuerpo físico se mantiene. Entonces, bueno, en medio de todo esto, pues claramente, para no dar mucho spoiler, se maneja muchos debates. Un poco la historia tiene que ver mucho con el poder político, porque claramente es el tema de cómo se forma una dictadura, cómo la sociedad cambia eso. Y también un tema muy interesante es cómo lo toma la prensa internacional, porque al principio los veían como unos locos, incluso no entendían cómo una población les creyó ese cuento, pero a medida que el proyecto Artemisa de Alianza por la Vida teniendo un cierto grado de éxito, va despertando interés a nivel mundial, porque también hay una premisa muy interesante y que yo creo que esto es un tema que sí o sí va a pasar, y es que esto de editar genéticamente los cuerpos es algo que tranquilamente no, antes de ese siglo va a pasar. Y claro, ¿cuál es el punto? Que eso primeramente lo van a hacer los muy millonarios. O sea, eso va a ser como, va a estar nomás al alcance de los más ricos de la sociedad. Un poco lo que plantea la presidenta es que no le parece justo que este tipo de avances, que únicamente la amortalidad sea un regalo para los que tienen mucho dinero, sino que ella lo que quiere es democratizarlo, que es un poco la base de su proyecto, democratizar esto. Y que claramente yo te digo que pues es un debate muy grande. Pues el día de mañana, ya no sé, un periodista en el 2080, qué sé yo, se da cuenta que, digámoslo, una cierta élite se está metiendo unos tratamientos que los hace prácticamente mortales, que únicamente pueden morir, no sé, en un accidente de tránsito, qué sé yo. Va a haber un debate porque la gente va a decir, venga, pero yo también quiero. O sea, y que eso no fue únicamente un derecho del que tiene el dinero. Entonces, claro, ahí está eso.
Ahí está claramente una cuestión de cuántas libertades podemos dar, es una cuestión también de los diferentes, claro, hay resistencia dentro del país, ¿cierto? Yo te voy a comentar, por ejemplo, caso muy concreto que está en el libro, que es de un club de suicidas, porque recién se monta, se monta el gobierno, hay un grupo de gente como que, venga, no, esto no nos gusta, no quiero que el gobierno llegue y ya se meta con que me tenga que se meta con mi propio cuerpo en la medida en que me quiera hacer mortal, no. Yo quiero tener mi propia libertad y un grupo de 40 lucidas que se queman en una ciudad. Claro, eso despierta un debate, pero en sí es claro, es como estos temas y también está el de si es deseable o no. Y realmente es mucho del costo social que hay, es del costo social que hay detrás de todo esto. Y bueno, es una obra que honestamente te lo digo, la disfruté mucho escribir, la disfruté bastante. Es un proceso pues siempre considero que hay un avance de mi primer libro, este segundo libro, creo que sí mejoraba muchas cosas, y bueno, uno nunca va a terminar de ser un estado perfecto, hay muchas cosas que mejoran el camino, y sé que seguramente te robaré más espacio para promocionar otras obras en el futuro, pero la cuestión es que sí, o sea, esto es un camino que se ha ido mejorando, ya que en este libro sí lo que busco es mucho pensar sobre temas que yo creo honestamente que pueden ser debate público en cuestión de pocas décadas. Es más o menos a grandes rasgos biocasa. De hecho, está ya disponible, entiendo. Sí, sí, ya está disponible, En sí. Amazon, ¿no? Sí, correcto, sí. Eh, si quieres, yo ahora estoy terminando de leerme el libro de unos chicos que me dijeron que si les podía revisar el manuscrito, si me interesaba. Dije, para adelante. Y me está encantando además lo que han hecho. Tengo un par de lecturas entre medias, pero luego si quieres puedo agendarlo, leerlo y en cuanto lo termine hacer una charla dedicada a biografía. Lo hicimos, por ejemplo, con Crónicas Eturias de Oscar, que además es, de momento, hasta el día de hoy, sintiéndolo mucho por todos los que han venido en el camino, el libro que más me ha gustado este año. Sí, Y aquí me tengo que mojar, me está gustando mucho el libro que me han pasado estos chicos, sí. pero no me ha sorprendido tanto como el de Oscar. No, no, no. Entonces, lo puedo leer y podemos hacer un programa dedicado a él y hablar un poquito de lo que estamos haciendo ahora, presentárselo a la gente sin spoilers, luego hacer un análisis un poquito de la trama ya con spoilers, para quien lo haya Sí, leído, que claro. lo pueda ver y lo pueda consultar, y hacer un poco de desarrollo de estos temas, aunque es un poco también entiendo lo que vamos a hacer ahora. Pero es interesante, no sé si cuando me lo comentaste, te comenté esto también, porque no sé si lo había leído ya, pero me recuerda a la saga de Siega. A, Sí, los libros no lo son conozco. Siega, Nimbo y Trueno. Se llaman los libros. De Neil Schusterman. Evidentemente va por otros derroteros, porque no va por el tono distopía, sino más por un tono ciencia ficción. Esa sociedad básicamente consiguió crear una superinteligencia artificial que llamó el Nimbo. Sí, Y este Nimbo lo que hizo fue acelerar el desarrollo científico de la humanidad hasta los límites de lo que era posible y expandir rápidamente los límites de lo que se podía hacer. Básicamente es una inteligencia artificial con el poder de cómputo, un poder de cómputo superior al de toda la humanidad en conjunto, y además es un solo sí, individuo que no tiene que ponerse de acuerdo con nadie. Poco a poco lo que hizo esta inteligencia fue ir haciéndose con el control del mundo, pero en un sentido positivo. O sea, sí, sí, además, claro. a mí o sea, estas novelas para mí han ganado muchos enteros con el paso del tiempo, porque son novelas más juveniles, no se meten mucho en temas sociales, pero luego cuando las vas rumiando ves que el tema estaba ahí. Y es interesante que la presenten como algo positivo, como no, o sea, nunca jamás esta IA quiso gobernar, ni matar, porque fue creada para ayudarnos y lo que hace es ayudarnos. O sea, sin más. Correcto. Y es curioso porque una de las primeras cosas que consigue es eso, la inmortalidad. La inmortalidad en el sentido de consigue que los seres humanos ya no puedan morir más allá de por causas que son absolutamente irreversibles. En este caso eran la decapitación, el que se te queme y un par de cosas más. Creo que la decapitación exactamente no era que se te queme, destrucción celular, vaya. Si no era por Correcto, eso, correcto. y es curioso, me ha parecido muy curioso porque yo que sé que no conocías estos libros, hay, lo que has dicho del Club de los Suicidas, hay gente en este mundo
que lo que hace es despachurrarse, creo que lo llaman en la traducción. O sea, lo que hacen es literalmente suicidarse, porque como saben que no pueden morir, simplemente para experimentar lo que es la muerte. Luego, nadie tiene que trabajar, porque pues el Nimbo te lo provee todo está automatizado, tú solo te tienes que dedicar a vivir tranquilamente, pero la gente se enfada con esto y deciden mantener como cierto modo, o sea, cierto modo de vida anterior a esto, porque no saben vivir de otra forma. Claro. Entonces, es muy curioso, sé que no va por ahí tu libro, pero es curioso como los paralelismos de a qué podría llevarnos una sociedad de esta manera. Porque aquí es verdad que se plantea como algo más utópico, pero evidentemente hay debate sobre, oye, pero como sociedad deberíamos aceptar el control de este nimbo. Por muy buena que sea, debería poder obrar a sus anchas sin ningún tipo de control humano. Y luego además, por ejemplo, en esta sociedad llega un punto en el que como la sobrepoblación acabaría con el mundo, forjan como una institución que se llama la Guadaña, donde Sí, gente, donde gente se dedica a legalmente matar a otra gente y desconectarlos para que no puedan volver a ser revividos nunca. correcto. Porque si no, la sobrepoblación acabaría con nosotros. Sí, Pero es interesante el planteamiento de... porque muchas veces se busca, o sea, se habla mucho y se persigue el tema de la inmortalidad, la inmortalidad, la inmortalidad. Yo dudo mucho que nosotros como generación vayamos a vivir eso. Lo dudo mucho. sí, Ojalá, pero lo dudo mucho. No sé si vamos a vivir algún tipo de elongación artificial de la vida. Tampoco lo sé. Creo que de eso estamos razonablemente cerca. Creo que hay también, opciones también como, por ejemplo, los universos digitales, que si bien no van a ser una elongación de la vida, sí que nos permitirían, porque sobre esto hay cierta experimentación de, tú podrías teóricamente no verter tu conciencia, sino simplemente conectarte a un casco con un mundo digital donde simplemente se te muestren las cosas y por medio de algunos fármacos se te muestren las cosas de tal manera en la que un segundo en el mundo real sea como años en el mundo digital. Entonces, en esta correcto, vida podríamos digitalmente vivir vidas de milenios. correcto. Y procesarlo y poder procesarlo porque al final básicamente estamos usando la capacidad de procesamiento de nuestro cerebro en el momento presente. Entonces, no sé si llegaremos a vivir algo así, quizá sí, quizá no. Pero me gusta porque lo has pensado todo, ¿eh? O sea, en la novela has metido como muchas de estas posibilidades. Pues lo has comentado también, de universos digitales, Sí, eh, correcto. una Y fase es de que, amortalidad, de curar todas las enfermedades, luego un intento de conseguir la inmortalidad y además tú lo has planteado por un sentido más social, de cómo evitamos que la gente muera, limitando todo lo que pueden hacer. O sea, yo te he exacto, convertido en amortal, no poder morir por causas naturales. ¿Cómo evito que mueras por otro tipo de causas? Pues evito que salgas de casa. Evito que te exactamente. expongas al riesgo. Exactamente, exactamente. No, y claro, y yo creo que sí, se plantea, exactamente plantea mucho eso. Y incluso, yo te lo pongo distopía porque yo no soportaría un mundo así, No. pero quien lo vea y puede decir que les parece una utopía está bien, o sea, digamos que lo planteo así, pero si alguien que le gustaría vivir, porque pues claro, yo a veces me he sorprendido muchas veces cuando pongo este debate sobre la inmortalidad a la gente, hay gente que le gusta la idea. A mí me parece inconcebible, me parece como, no sé, a mí no, me parece que hay belleza en el hecho de que todo se acabe, me parece que eso es lo que le ha sentido a la vida. Pero he notado que sí, que mucha gente la verdad, les gusta la idea de la inmortalidad. Ahora, quién sabe a qué costo. Pero igualmente hay un punto acá muy interesante que vos lo decís, y yo creo que estamos ante un cambio de paradigma que todavía no lo entendemos del todo como social, pero yo, con el paso del tiempo va a ser mucho más claro, y es que creo que hemos entendido que al final lo importante no es netamente la vida, o lo que realmente estamos apegados nosotros no es netamente la vida, sino la conciencia. Porque claro, o sea, ya se ponen las preguntas. O sea, y una pregunta que yo siempre tengo así en mente es, cuando planteo esto, es, bueno, yo te hago una oferta, vos listo, vas a ser inmortal, pero vas a estar en estado de coma. En los aspectos más de verdad. No tiene sentido, la verdad. O sea, nadie quiere netamente como que tipo que los órganos le funcionen como tal. Lo que nos hace guía es el relato que tenemos de lo que somos, la gente con la que estamos y básicamente todo este universo que
que se crea a través del sentido, a través del relato, que es lo que es un debate que se plantea precisamente en la novela, que realmente, y como te digo, no es como una frase que sea muy gran, muy conocida como tal, o muy amplia, pero yo sí me sostengo, o sea, realmente lo que nosotros estamos apegados es a la conciencia, lo que nos gusta eso es la conciencia, netamente la vida podemos prescindir de ella si nos garantiza la conciencia, a la final. Es... Aquí hay muchos temas muy curiosos y además ya entramos en terreno absolutamente filosófico, que me encanta. Que esto lo he hablado además mucho con una amiga, que es, yo creo que la gente que sin pensarlo ansía la inmortalidad es porque no ha pensado dos veces en, o sea, lo que significa la inmortalidad. Y me explico. O sea, evidentemente si hablamos de inmortalidad como alargar indefinidamente la vida de forma voluntaria y hasta que se quiera, yo entiendo que más que de inmortalidad estamos hablando realmente de elegir cuándo morir. Yo entiendo Buen que punto, eso buen punto, podría ser deseable para todo el mundo, de una u buen otra punto, sí. manera. Sí, 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 Porque, te la compro, aunque también creo que tendría problemas, ¿eh? El hecho de que tú elijas cuándo mueres. Pero bueno, por no alargarlo. Pero la inmortalidad como tal, en sentido fuerte, yo creo que es una elección que no se podría tomar tan a ligera. Porque si es terrorífica la idea de acabar con todo, de que todo acabe algún día, de que algún día de pronto volvamos a pantalla negra, se acabó la conciencia, se acabó todo lo que eres, creo que también es muy terrorífica la idea de perdurar indefinidamente. Pues perdurar sí. indefinidamente significa, ya no solo estas cuestiones de ver morir, significa de alguna forma perderte a ti mismo. El cerebro humano no puede concebir eso. O sea, te irías renovando con el paso del tiempo hasta el punto en el que no reconocerías ni siquiera a la persona que fuiste. Llegaría un momento en el que no recordarías a tu madre, no recordarías a tus hijos, ni a tus nietos. Eh, y aparte perdurarías hasta el final del universo. Y aún así seguirías perdurando después. O sea, nunca jamás encontrarías descanso. Eh, Aunque te volvieses... O sea, esto es un concepto que he visto en algún libro de... Aunque te volvieses loco por no poder gestionar esa situación de infinitud, llegaría un momento en el que recuperarías la cordura porque tienes tiempo infinito. Porque en tu locura, al final, tu cerebro acabaría encontrando la forma, aunque fuese de manera aleatoria, de volver a organizarse de tal forma en la que volverías a ser cuerdo y volverías a lo que de todas en algún momento va a acabar convirtiéndose en un sufrimiento insoportable. Correcto. Entonces, esa idea a mí me aterra más que la idea Sí, de que todo acabe. de lejos, pero mucho más. Otra cosa es, por si queremos meter en el debate, el tema de a mí sí me gustaría en parte elegir el momento en el que voy a morir, pero también si pudiéramos hacer eso, eso podría llevarnos a... Hay ciertas teorías sobre esto, sobre como por ejemplo la inacción prácticamente ilimitada. Si yo tuviera tiempo ilimitado, si yo siempre voy a ser joven, si yo siempre me voy a encontrar bien y nunca voy a enfermar, si yo no te... O sea, y además esto iría acompañado de evidentemente una renta básica, etcétera, como tú lo has planteado, ¿para qué iba a hacer nada? O sea, llegaría un punto en el que yo entiendo que normalmente esas sociedades se darían al hedonismo puro y duro. Y además al más inmediato. Porque ¿para qué te vas a esforzar en nada si siempre tienes la posibilidad más adelante? Quiero decir, el hecho de que nosotros hagamos cosas también está en parte determinado porque nuestra vida es limitada. Y es yo Total. me voy a levantar hoy y voy a hacer esto porque no voy a tener tiempo siempre para hacerlo. Pero si tuvieras tiempo siempre para hacerlo, pues quizá nunca me levantaría a hacer eso. Si ya procrastinamos y decimos, ya haré esto, ya haré esto, ya haré esto, ya haré esto, eh, y tenemos un tiempo limitado, si no lo tuviéramos, ¿qué haríamos? ¿Por qué me movería yo? O sea, ¿por qué empezaría un proyecto? Porque al final tú empiezas un proyecto porque dices, mira, en algún momento tengo que empezar, quiero empezarlo ahora con 20 años, para que con suerte, si funciona, con 40 poder estar viviendo de esto y poder ser feliz viviendo y haciendo lo que me gusta. Total. Si tuviera tiempo ilimitado, sería como, bueno, ya lo haré. Sí, vale, ya lo empezaré. ¿Qué más da que sea cuando tenga 40, 80, 100 años? Si lo tengo todo cubierto.
Ya cuando llegue el punto en el que se alineen los astros, pues lo empezaré. Entonces, yo creo que sería uno de los grandes problemas. Luego también, otro de los problemas sería el no darle valor a las cosas. No darle Claro, tanto valor a las personas. Si ya nos cuesta a veces llamar, porque pensamos, bueno, ya lo haré, ya lo haré, ya lo haré. Cuánto ni menos si sabes que la otra persona nunca va a morir y tú tampoco. O no van a morir al menos en un tiempo prácticamente limitado. sí, O que si van a morir, como lo van a elegir, pensarías, bueno, me avisarán. En todo caso, si sí. eso va a pasar, me avisarán. Yo creo que eso también sería problemático. No tanto, quizá. Quizá eso lo podría llegar a comprar. Pero la inmortalidad no la compraría. Nunca, 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 No, nunca. no. Pero por ejemplo, hay una cosa, la verdad que vos y yo compartimos, la primera charla que tuvimos, porque pues entendimos que un poco el propósito de nosotros, te lo voy a plantear de esta manera, porque sería muy interesante, uno que haría con la vida. Eh, tipo, listo, tenemos todo el tiempo objetivo, acumular la mayor cantidad de conocimiento del universo posible. Y claro, y eso te puede ir por los eones y eones y eones. Y sería como una búsqueda noble, digámoslo así, en cuanto a eso, poder ir hasta donde el conocimiento llega. Pero acá sí parte algo, y es que el conocimiento en cierto punto puede llegar a ser infinito. Y si es infinito, a la final nunca vamos a estar avanzando en ello, siempre haríamos con pequeños pasos. Entonces también sería como que de una manera u otra, que es como el único fin que yo diría, uff, me aguantaría la inmortalidad por esto. Tampoco es plausible, tampoco es soportable, tampoco es fácil llegar, porque a la final misma, yo creo que el valor de lo finito, hay un valor intrínseco en lo finito, y es eso, y es completamente lo que estamos hablando. Por ejemplo, sí, este tema de ver la gente que uno quiere, porque si uno, sí o no, teniendo la certeza de que alguien va a estar, quizás tranquilamente pueda hablar, no le habla por 200 años y, ven, me acordé de esta persona, tan sería como muy extraña, la verdad. Entonces, claro, o sea, y yo creo que lo finito de la vida, y yo creo sobre todo, a ver, porque muchas veces yo planteo esta pregunta a la gente, es, si pudieran elegir, tienen esas dos opciones, saber cuándo va a morir o cómo va a morir, ¿cierto? Usualmente, bueno, no sé, te la hago a vos qué preferirías? Entiendo que si sé cómo voy a morir, no puedo hacer nada para evitarlo. Exacto. Es que la realidad es que no querría saber la respuesta a ninguna de las dos. O Ninguna de sea, las dos. no. Si tuviera que elegir una, buah, es que no lo sé, porque ambas se convertirían en un problema para mí. Porque Claro. si sé cuándo, creo que preferiría cuándo. Sí. Creo que preferiría ¿Sabes? cuándo. Por lo Yo creo que menos, el cuándo por una razón sencilla. El cómo me parece que es una tortura. Qué tal si te digo que vos te vas a morir, no sé, durmiendo? O sea, sí, sí, que duerme tranquilo, sabiendo claro. que... Es que es eso, es el cómo me parece más tortura porque vas a morir de cáncer de pulmón. ¿Cuándo? Y no lo puedo evitar, entonces preferiría no saber ninguna, pero si tuviera que saber una sí o sí, prefiero saber el cuándo, antes que el cómo. Que me digas, El mira, cuándo. con 52 años, vale, me quedan ahora mismo 24 años para eso, voy a intentar que esos 24 años me rindan al máximo. Y ya está, y es lo que hay, y lo aceptaré con la deportividad que pueda, y con 52 años moriré y se acabó. Pero preferiría aún así no saberlo, ¿eh? O sea, preferiría... Me gusta cómo está así. Yo algún día moriré, no sé cuándo va a ser. Igual mañana, yendo a trabajar, tengo un accidente con el coche y muero en la carretera, que es algo que podría pasar. Dios no lo quiera y viva muchos años y muera en mi cama tranquilamente con 95 años. Pero prefiero no saberlo. Porque Sí. si No, lo supiera también creo que me afectaría la forma en la que percibo el mundo y atajo las cosas que hago. pero digamos lo que a mí, claro, a mí también me gusta el cuándo, sobre todo por el sentido de urgencia, digámoslo así, o sea, por eso mismo, por el sentido de lo finito, porque es que al final, sí, pues yo creo que quizás puede ser que no estoy seguro de pronto tu visión sobre esto, pero creo que compartimos como la visión de la muerte material, que básicamente es el fin del fin, Sí. ¿cierto? Pues sí, entonces en este caso, pues sí, yo también tengo esa visión, ¿no? Pues de no haber nada, al menos con respecto a nuestra conciencia, no va a haber nada después, entonces en ese orden de ideas, sí, como que el cuándo sí me daría como,
Sí, que la vida es ahora, o sea, la vida es ahora donde se tiene que dar todo, o sea, el amor. Por ejemplo, un poco descubriendo esta vocación de escribir, si te digo la verdad, la razón principal por la cual encontré que me gusta escribir como vocación de vida también, es que, o sea, la razón principal es que me voy a morir. O sea, yo quiero escribir porque me voy a morir. Entonces yo quiero hacer lo que más pueda en el camino porque de una manera u otra es de las pocas cosas que disfruto genuinamente, en las que se me va el tiempo, en las que disfruto, o sea, disfruto haciéndolo, más allá de todo, más allá de pronto de que encuentre quien lea, de que no lo lean, pero es algo que sí, que se quiere como tal. Y claro, si vos me planteas ser inmortal, yo creo que ni lo haría. No, es como que no, bueno, algún día tendré por ahí cada 30 años escribo alguna cosita, no, ya, y yo creo que eso sí es lo que para mí tiene mucho valor esto, como tal, el sentido de lo finito. Sí. Es que, quiero decir, creo que además es algo sobre lo que se puede debatir mucho, pero que realmente la finitud está tan arraigada a la esencia de lo que nos hace ser humanos, si se quiere llamar esencia, aunque yo no creo en cuestiones metafísicas, o sea, yo creo que es una Sí, cuestión más biológica, natural, pero da igual, hay algo de la finitud que está ligado al hecho de cómo nosotros percibimos, cómo nosotros razonamos y cómo nosotros construimos el mundo. Si no tuviéramos eso, yo creo que no pensaríamos de la misma forma, en el sentido de no estaríamos teniendo esta conversación, nuestros temas serían sí, otros, probablemente no conversaríamos prácticamente, o igual sí lo haríamos, pero no tendría nada que ver con lo que estamos haciendo ahora. Porque lo que correcto. estamos haciendo ahora también lo hacemos en parte porque es por eso, porque somos finitos, porque no tenemos tiempo siempre, porque yo no sé... aparte, por ejemplo, esto me pasa mucho con la gente que conozco, donde hay una separación de tierra, de mucho Sí, espacio. Que igual mañana, esto me ha pasado con algún amigo, igual mañana por lo que sea, pierdes tu número de teléfono por una estafa, por X, cambias tu número de teléfono, por lo que sea, te has borrado las redes o lo que sea, y de creo que se pronto hace. no puedo contactarte. Y de pronto no sé dónde estás, no puedo saber de Sí, ti. Entonces, eso también me hace el sentir de, oye, vamos a tener esta charla cuanto antes, porque además me apetece saber de ti, porque además quiero compartir estas ideas contigo, etcétera. Si fuéramos inmortales, creo, o sea, por no ahondar todo el rato en la misma idea, pero si fuéramos inmortales, creo que todo eso estaría mucho más diluido. Creo que correcto. pasarían cosas locas también como... A veces también, por ejemplo, lo importante de estas charlas, a mí me gusta mucho tener charlas largas. Pero las charlas tienen que terminar. O sea, en algún momento tenemos Claro, que cortar y tenemos que ponernos a hacer otra cosa. Entonces, igual no solo pasaría lo de no hablar, sino que de pronto nos pondríamos a hablar y estaríamos 200 horas hablando del tirón. Y llega un punto donde la charla perdería todo sentido, donde no estaríamos yendo a ningún lado, donde ya las ideas simplemente estaríamos siguiendo por inercia y ya está. Y sí, la gracia, o sea, ¿a quién le interesaría? Porque la gracia también de algo es eso, es que empieza y termina. Tú ves una película y quieres ir a ver una película, sabes que entras una hora y vas a salir a otra hora. Y vas a tener una claro. pieza concreta que vas a analizar y que va a perdurar o no en tu memoria. No tendría sentido hacer películas que durasen 1000 horas. Que yo entre hoy a verla y a lo mejor salgo en 4 meses. Creo que toda nuestra Sí. sociedad gira en torno a la idea de finitud, de que las cosas empiezan y terminan, y que nada sería igual si las cosas no terminasen. Y y me Sí, gusta que eso sea así, la verdad. Sí, no sería como algo que planteo cuestionar, la verdad. Y está bien, está bien. sí es eso, o sea, realmente yo esto lo he hablado también con algún amigo de yo tengo cierto miedo a la muerte, pero no es Sí, miedo a la muerte en sí, es miedo a que me sobre todo al sufrimiento en parte y sobre todo a eso, esa muerte sufrida y que me pille como a mitad de camino. O sea, que claro, del yo sentir que me ha pillado a mitad de mi camino. Que en parte también es lo que me hace moverme. Y es lo que me hace decir, oye, como esto sé que puede pasar, vamos a movernos ahora para que esto no pase. correcto. Pero ese es sobre todo mi miedo, pero no a desaparecer. O sea, no tengo miedo a desaparecer, tengo miedo a eso, a quedarme a mitad de camino. Pero yo creo, por eso sí que es verdad que
me gustaría que el ser humano pudiese vivir a lo mejor algo así como de la escala de los 200, 500 años, algo así. Porque si Sí, ya conozco a gente mayor que está agotada, que llega un punto en el que quieres morirte prácticamente. O sea, no es sí, desearlo, sí, pero es total. como, bueno, mira, cuando me pille. O sea, yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer, ya que a mí que me pille cuando me tenga que pillar. Estaba más conecta, por ejemplo, de cuando mi abuelo murió hace cosa de un par de años. eh, yo sentí mucha sensación de cierre, porque él había hecho en su vida todo lo que quería hacer. Es verdad que murió, no llegó ni a cumplir los 80 años, aún le habrían quedado años de estar bien, pero bueno, desgraciadamente lo tocó cuando le tocó. Pero sentí mucha sensación de cierre, de él me enseñó todo lo que me tenía que enseñar, él disfrutó, quizá podría haber disfrutado más, ojalá lo hubiera hecho, pero disfrutó bastante en su vida, y él dejó una familia razonablemente unida, razonablemente feliz, y dentro de lo que cabe, todo lo que se propuso de una u otra manera en su vida, más o menos lo logró. Entonces es como, yo aspiro a eso, a tener ese final. A que cuando me pille la muerte pueda decir, mira, yo hice más o menos todo lo que quería hacer. Siempre, sé que siempre querré hacer más y llegar un poquito más lejos porque soy inquieto, porque soy curioso. Pero yo creo que hay una serie de cosas que tengo que hacer en la vida, entre las que están terminar la carrera de psicología porque es un tema que me apasiona, llegar a ejercer de eso porque quiero explorar mis límites en otras profesiones, a la vez poder desarrollar este canal y poder llegar a un poco más de gente. No aspiro a tener un público mega multitudinario, pero sí al menos un público más o menos generoso. Yo lo calculo sí, en torno claramente. a... A mí me encantaría llegar a tener un canal de 10.000, 20.000 seguidores. Te Sí, sigue claro. gente, pero no afecta a tu vida. Y son Eh, los que son. sí, Porque claramente cuando algo ya traspasa, ya te llega gente sí, que, no, exacto. que no es tu lugar, simplemente es como por seguir la Sí, ola como tal, pero no es el lugar sí. donde estaría. Y ahí empiezan una serie de cosas pues complicadas de los grandes números, pero sí, te entiendo. Y eso, y me encantaría poder desarrollar las cosas que he ido aprendiendo a lo largo de la vida en una serie de novelas. Eh, Claro. es verdad que lo tengo un poco aparcado, pero me pasa como a ti, es vocacional. O sea, yo escribo en parte porque tengo ideas en la cabeza que necesito expresar y la forma en la que más me gusta es contando una historia. Porque podría ponerme y escribir un libro semiacadémico, podría citarlo, podría buscar un padrino incluso para que me ayudase a publicarlo, a hacerlo llegar a gente, pero no es lo que quiero. O sea, de alguna forma, yo lo puedo decir en el sentido de, habiendo leído muchos libros de filosofía pura, sigo diciendo que los libros que más me han marcado en mi vida han sido novelas. Siempre Claro. novelas, siempre. Por ejemplo, y además novelas que combinan cosas. Por ejemplo, el año pasado leí. Bueno, o ha sido este año. No, creo que fue el pasado. Esto sí que fue el pasado. Leí una novela que se llama Maniac, de Benjamin Sí. Labatut. No sé si lo conoces, pero es No, no tengo. recomendadísimo. Tiene esa, tiene otra que se llama Un Verdor Terrible. Y lo que hace es narrar Sí, lo he escuchado. El segundo libro que me dice lo un he verdor escuchado, sí. terrible. Lo que hace es narrar la vida en un verdor terrible de grandes científicos del siglo XX, en Maniac de grandes matemáticos del siglo XX. Ok, Y te cuenta su historia y sus descubrimientos a través de sus vidas anómalas y atípicas, correcto. ficcionando algunas cosas y algunas conversaciones y algunas historias. Esa Pero qué es la interesante. manera, o Sí. sea, te aseguro que es la forma con Maniac sobre todo, es el libro que más me ha hecho comprender cómo funcionan las matemáticas en cuanto a sistema de todos los que he leído. Y he Mejor leído... dicho, deme ya el nombre porque te voy a contar una cosa así, un plancito que me metí. Precisamente, no, yo te estoy diciendo que esto lo Sí, quise hacer, esto lo empecé a hacer básicamente hace 2 semanas. Después del viaje por Europa, básicamente, pues que, a ver, yo soy una persona que le gusta aprender idiomas, ¿cierto? sí, Sí, aprendí portugués, italiano y estudié buen tiempo alemán y francés. Cuando yo estuve en Alemania y Francia, yo te lo juro, yo fui con la emoción de que, uy, por fin voy a hablar alemán, por fin voy a hablar francés. Y claro, cuando me di cuenta que a la final era con inglés, entonces te digo como que me dio una especie de tristeza, como que quería utilizar más estos idiomas y me mandó una crisis, mini crisis existencial con respecto al tema de los idiomas, que yo creo que lo voy a retomar, pero me impulsó a hacer algo que yo creo que quería hacer y es que voy a poner un poco mis estudios en idiomas porque quiero estudiar matemáticas.
poco por mi propia cuenta. Entonces, y comencé y estoy prácticamente estudiando con ChatGPT, básicamente. Es más o menos entre preguntas, que me hago ejercicios y todo el asunto. Y así, o sea, llevo nada, pero ha sido un camino muy interesante. Entonces, vos la hora que me estás diciendo me entra perfectamente dentro del marco mental en el que estoy ahorita. Entonces, ¿cómo es que se llama? Maniac. Maniac. Listo, maña, correcto. El autor, Benjamin Labatut. Benjamín Labatut. Es chileno, si no recuerdo mal. Listo. Genial. Todas las obras que tiene este hombre, muy recomendadas. Tiene otro ensayo también que se llama La piedra de la locura, también muy interesante. Este fue uno de mis descubrimientos del año pasado y muy muy contento. Luego también con el tema de las matemáticas, por ejemplo, si te interesa, tienes el canal de Veritasium. No sé si lo Sí, claro, conoces. no, es gigante el tipo. Amo ese tipo. Claro, ahí tienes para darle rato. Y luego conozco otros tantos libros, pero léete el de Maniac. Porque este sí que es Sí. un libro que podría recomendar a todo el mundo, justamente por cómo está planteado. Porque te narra la vida de una persona y te va metiendo los conceptos matemáticos de qué es lo que estaba haciendo esta persona, qué estaba descubriendo, cómo funcionaba, qué es lo que pasaba por su cabeza. Entonces, es interesante. No, sí, no, yo creo que sí es de los de que entra rápido en mi lista, la verdad, porque sí, entra perfectamente en el momento de curiosidad en el que estoy ahorita mismo. Entonces, sí. Pues dale caña, cuando te lo leas me lo comentas además. De hecho, si te lo lees, además son libros cortos, si te lees alguno o te lees los dos, podríamos hacer un programa hablando de los dos porque son muy interesantes. Además, yo quiero recomendarlos y centrarme y pararme un poco también en hablar de estos autores, o sea, bueno, de estos pensadores, matemáticos, como se les quiera llamar, qué es lo que descubrieron, cómo eso afecta a nuestro mundo, porque a veces parece que hay disciplinas como que están más conectadas con la realidad, pero lo cierto es, Maniac es el nombre de una de las primeras grandes computadoras del mundo, Sí. y a la vez es algo que casi trae loco a John von Neumann. Eh, Grande Maniac, volumen. si no recuerdo mal, voy a buscarlo para no decir el dato mal, ¿vale? Pero Maniac, la computadora, computadora, creo que era de... no, Maniac, aquí. La Maniac 1. Arquitectura. Ahí. Que además Maniac, por cierto, es un acrónimo, que es muy gracioso. O sea, se llama Mathematical Analyzer, Numerical Integration and Computer. No, ok. Maniac. Es Es una de las primeras interesantísimo. computadoras construidas bajo la dirección de tal, basada en la arquitectura de John von Neumann y desarrollada por él. ¿Qué es eso? Es una de las primeras grandes computadoras del mundo. Correcto. Entonces, claro, en ese momento, una máquina que era capaz de hacer cálculos con unos y ceros más o menos complejos, no se entendía hasta qué punto estaba siendo el inicio de una revolución absoluta como ha sido la revolución digital, que traería el Correcto. ordenador, más tarde Internet, los mundos digitales, las redes sociales y un cambio radical en nuestro modo de vida. Hasta el punto en el que aquí estamos tú y yo teniendo dos vidas paralelas, que es nuestra vida física, lo que hacemos en nuestro día a día cuando salimos de casa y volvemos, y luego una vida digital. Porque Correcto. yo Sí, sí, tengo sí. claramente una vida digital en la que paso tiempo con amigos que no tengo cerca, paso tiempo estudiando delante de un ordenador, consultando textos, usando mucho... Yo también uso mucho ChatGPT y sobre todo uso el ICIT. O sea, Sí. me encanta el ICIT porque como te... A ver, a eso ya lo puede hacer ChatGPT. Pero el ICIT te busca directamente entre fuentes, o sea, papers, fuentes Sí. científicas, etcétera. Entonces, para lo que yo suelo hacer es maravilloso. Genial. Y, No, genial. No, es que sí es genial todo. O sea, yo creo que por mi parte estoy muy satisfecho otra vez por este buen rato que nos dimos, hombre. La verdad que lo aprecio muchísimo, lo aprecio muchísimo. Y yo creo que no hay dos sin tres. además, es eso, sabiendo que ya ha salido tu libro,
Yo me comprometo en cuanto termine con lo que tenía a mitad, porque este verano he tenido un poco de... No me apetecía leer, no... O sea, Sí, no me apetecía mucho. Me pasa a veces, te saturas de novelas, de tal, y necesitas un poco cambio de aires. He pasado el pero verano sí, más, por ejemplo, jugando a videojuegos. He sí. retomado el cine, que lo tenía un poco olvidado. O sea, nunca he dejado de ver películas, pero no con tanta asiduidad como hacía hace unos años. Y ahora he vuelto a leer y con ganas. En cuanto termine los compromisos que tenía de antes, lo voy a leer y lo comentamos. De una y esperamos y otra charleta así como Sí, esta. sí, sí. Ahí ya Y hablando. de, esa para tu libro, pero en algún momento se tendrá que dar otra charla de lo que surja. Además, Claro, claro. No, no, completamente, tú vas a completamente. escribir más y yo mi propósito para este 2026 es autopublicar una novela. Tengo unas cuantas ya Genial. escritas, quiero coger una, darle un tiento y decir esta. Aunque conociéndome seguramente empezaré una nueva. No, pero Porque, está bien. Y no, es genial. Ya disfrutaste el proceso de hacerlo. Yo creo que ya, obviamente sí. Yo te diría que no es la parte más emocionante de todo el proceso de publicación, pero porque yo creo que también disfruté más del proceso de claro. crear. Pero sí, o sea, pero vale la pena, o sea, al menos tenerlo como ahí ya estando disponible, da, sirve, ahí te entiendo. Entonces, la verdad que muchas gracias, Marcelo. Quiero tener el objeto. Quiero poder Claro, tocarlo, poder olerlo. Es como un poco meta personal, la verdad. Así que no, nada. genial, yo iba a hacer. Hermano, Eh, entonces, ya lo habéis no, genial. escuchado. Biografía en Amazon. Echarle un ojo. Y nada, si queréis preguntarle algo a Diego, se lo podéis preguntar en los comentarios. Yo se lo haré llegar de alguna manera. Y no sé, ¿quieres despedirte de alguna forma? No, básicamente, no, de pronto recupera como que el valor de leer, o sea, digámoslo que el tema es que sí, posiblemente alguien puede sacar un TikTok y prácticamente reducir el libro en dos o tres videos y puede hacerlo genuinamente. Pero creo que el valor de releer también está en el medio, en el mundo de los detalles, en el mundo de poderse adentrar y por algo muy importante, y es que yo también soy consumidor así grande de TikTok y de redes, o sea, también gasto buena parte de mi vida, más de lo que quisiera honestamente en las redes, pero yo hago un ejercicio, es, bueno, por ejemplo, toda una tarde en un día en que me puse a ver videos, me pregunto, bueno, ¿yo qué, de qué vi videos? La verdad es muy difícil acordarse exactamente qué fue lo que vos aprendiste. Mientras que digamos lo que si de pronto te mueve mala curiosidad, el formato de leer también te permitiría de una manera u otra crear el vínculo. Y claro, evidentemente no hay una cuestión ahí también, es que no está obligado como camisa de fuerza que hace, si no conecta bien, no hay problema alguno. Y si conecta, pues precisamente le da mucho más valor a la experiencia netamente pues, de interactuar con el texto. Básicamente es como eso. Sí, me he acordado. Tengo una pregunta para cerrar, que se la estoy haciendo a todo Claro. el mundo esta temporada. ¿Qué estás haciendo para cuidarte? En ¿Qué sentido, está haciendo para qué? para cuidarte a ti mismo. Ya sea en sentido físico, en sentido psicológico. O sea, A ver, me imagino por dónde va, por lo que hemos estado hablando, pero ¿qué estás haciendo por ti? no, a ver, yo básicamente, pero creo que esto es algo que lo he tenido desde siempre. Yo he puesto mucho mi atención en dos focos. Primero, sobre todo en la vida social. O sea, yo tengo una vida social me siento muy satisfecho con mi vida social. Entonces, pasar tiempo con gente que amo, la verdad. Lo hago, se han hecho estudios muy grandes con respecto al tema de la soledad, al tema de contacto, y esto es básicamente, esto es por una enfermedad. Entonces, digamos lo que es como una cuestión de estar siempre, o sea, a veces yo soy el amigo que busca a los amigos, a veces me llegan, pero digamos que no tengo ningún problema con ser el rol de que, hey, busquemos, ¿no? Entonces, yo creo que eso es una. Y segundo, no, básicamente el ejercicio físico, pues que sí es algo que disfruto genuinamente, y no y tener propósitos y tenerme retos, porque pues de esa manera uno es que se mantiene activo mentalmente. Era como que las tres maneras que podría decir que me cuido. Pues no hay nada más que decir. Así que nada, espero que la gente haya disfrutado de esto. Yo lo he disfrutado muchísimo. Y como siempre, sí, Yo, estoy muy bueno, la verdad, de verdad que gracias, yo gracias. creo que tú también, así que no queda nada más que decir. Nos despedimos y nos volveremos a ver. No, pues, seguramente, mi hermano. Dale.